81, ¿por qué no puedo controlar mi boca? Señor Holmes, no puedo agradecerle lo suficiente. Hagrid expresó instintivamente su gratitud cuando Sherlock le señaló que había más de una manera de resolver las dificultades que enfrentaba. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que algo parecía no estar bien. Espera un momento. ¿Todavía no he dicho nada? ¿Qué estaba pasando? Solo le había pedido al gurú que le enviara una carta a Sherlock, diciéndole que tenía algo que quería discutir con él. En cuanto a Sherlock, acababa de llegar a su cabaña y había tomado una taza de té. ¿Cómo supo que estaba en problemas? Sherlock también se quedó sin palabras. Si los secretos de otras personas necesitaban ser analizados y deducidos a través de la observación, entonces Rubeus Hagrid simplemente llevaba sus pensamientos bajo la manga. Sin mencionar a él mismo, incluso a Hermione, no, debería ser Harry, aún así está mal, debería ser Ron. Ron podía sacar información de la boca de Hagrid. Porque esta persona no podía ocultar ningún secreto. Si tienes dolor de cabeza sobre cómo lidiar con este huevo de dragón, tengo 3 soluciones. Primero, cuéntale al director Dumbledore sobre este asunto, con su habilidad, obviamente lo manejará bien. En segundo lugar, contacta con el hermano de Ron, Charlie Weasley, él estudia dragones en Rumanía y también puede resolverlo con seguridad. Tercero, espera un segundo. Antes de que Sherlock pudiera decir la tercera solución, Hagrid lo interrumpió nuevamente. Miró a Sherlock con ojos extremadamente horrorizados. La barba de Merlín, ¿cómo lo supiste? ¿Qué dijiste? Sherlock levantó las cejas. ¿No quieres resolver el problema del huevo de dragón? Sí. Pero primero tienes que decirme cómo supiste que conseguí un huevo de dragón. Claro que no te dije nada. Los ojos de Hagrid se abrieron como campanillas de cobre. Realmente no podía entender por qué Sherlock ya sabía todo cuando no había dicho nada. Bueno, Sherlock sabía por la mirada de Hagrid que no se calmaría si no explicaba las cosas con claridad. Así que no tuvo más remedio que repetir aquellas cosas que le parecían obvias. Si no quieres que la gente sepa esto, entonces deberías guardar estos libros en la habitación, al menos no los pongas en un lugar tan visible. Especies de dragones de Gran Bretaña e Irlanda, del huevo al infierno, guía de cría de dragones para recreación y lucro. De lo contrario, creo que cualquiera que los vea lo encontrará extraño. Además, todas las cortinas de la habitación están corridas, el fuego en la chimenea es más fuerte que en la época más fría y la temperatura en la casa ha alcanzado un nivel insoportable. Por supuesto, lo más importante es que puedo ver el huevo en la chimenea desde mi ángulo, hasta donde sé. Solo los huevos de dragón necesitan ser incubados de esta manera. Cuando Sherlock terminó todo esto a una velocidad extremadamente rápida, Hagrid ni siquiera había guardado esos libros relacionados con dragones. Sherlock. La escena una vez fue muy incómoda. Está bien, no esperaba que lo vieras, increíble, Sherlock. Hagrid incluso cambió su dirección por la emoción. Sherlock. Bien, ¿cuál es tu tercera idea? Hagrid se frotó las manos con entusiasmo. Honestamente, no creo que las 2 primeras ideas sean muy buenas, con solo mirar su apariencia, Sherlock supo que este tipo quería criar un dragón. Sin embargo, en el mundo mágico, esto es un acto ilegal típico. Ya en la Asamblea Mágica de 1709, la cría personal de dragones de fuego estaba prohibida, el profesor Binns lo mencionó una vez de pasada durante una lección de historia de la magia. Hablemos primero de cómo surgió este huevo de dragón. ¿También te interesan los huevos de dragón? Hagrid de repente se emocionó. Para ser precisos, estoy interesado en la persona que te dio el huevo de dragón. La expresión de Hagrid de repente se volvió desconcertada. ¿Qué, le pasa algo a este huevo? No, el problema eres tú. Los ojos de Sherlock brillaron y juntó las manos para apoyar su barbilla. Ahora, cuéntame en detalle sobre esa noche. Cuando Hagrid escuchó a Sherlock preguntar por el huevo de dragón, aunque se sintió muy confundido, contó con mucha cooperación la historia de ese día. En resumen, fue a la posada Cabeza de Puerco en el pueblo de Oxmeade a beber como de costumbre, y se encontró con un extraño que fue a jugar a las cartas. Como resultado, las habilidades con las cartas del otro grupo no eran buenas y perdió varios galeones ante Hagrid. Los ojos del jugador se pusieron rojos por las pérdidas, e inmediatamente sacó un huevo de dragón como apuesta, pero desafortunadamente, todavía perdió contra Hagrid. Hagrid no lo dijo en detalle, pero fue suficiente para Sherlock. Así que no viste claramente su apariencia. Sí, ese tipo siempre se negaba a quitarse la capa. Hablando de esto, Hagrid no pudo evitar sonreír.
Sherlock, eres demasiado sensible, siempre hay algunos tipos extraños que frecuentan la posada Cabeza de Puerco, la gente como él no es infrecuente. Así es, pero no tiene sentido. Sherlock miró a Hagrid y dijo. Pero no hay muchas personas que estén llenas de interés en las criaturas mágicas y lleven consigo un huevo de dragón de fuego, y esa persona te ha encontrado a ti. Sherlock, ¿puedes explicarlo más claramente? Hagrid se rascó la nuca un poco avergonzado. Sabes, no soy muy bueno usando mi cerebro. Sherlock suspiró profundamente. Entonces, además del perro de los Baskerville, ¿qué más pusiste cerca de la piedra filosofal? No es un sabueso, es Fluffy. Al escuchar a Sherlock calumniar a su amado perro, Hagrid primero replicó y luego continuó. Aunque parece feroz, puedo controlarlo obedientemente, simplemente ponle algo de música y se dormirá inmediatamente. Dumbledore me pidió prestado a Fluffy y luego le pidió a otros profesores que lanzaran hechizos. La profesora Sprout, el profesor Flitwick, la profesora McGonagall, el profesor Quirrell y por supuesto, el propio Dumbledore también lanzaba hechizos. Espera, me olvidé de una persona ¿cierto? Es el profesor Snape. Hablando de esto, el rostro de Hagrid de repente mostró una mirada de horror, y se dio una fuerte bofetada. ¿Por qué no puedo controlar esta boca? Sherlock. ¿Por qué no puedes controlarlo? ¿No lo sabes en tu corazón? Para ser honesto, Sherlock no tuvo ningún sentido de satisfacción al enfrentarse a Hagrid. Ni siquiera necesitó deducirlo, él mismo lo dijo todo con claridad. Hagrid, cálmate, Dumbledore ya me ha contado estas cosas. Sherlock dijo con calma y serenidad. Ahora parece que la persona que perdió el huevo de dragón ante ti es Quirrell. ¿Cómo podría ser él? Es una de las personas que establecieron la protección de la piedra filosofal. Obviamente, Hagrid no recordaba lo que dijo Sherlock en la cabaña la última vez. Sherlock no se sorprendió por esto, era demasiado perezoso para decir más y una vez más le llevó el asunto al viejo Dumbledore. Ya he confirmado este asunto con Dumbledore. Los ojos de Hagrid se abrieron como campanillas de cobre otra vez. ¿Qué está sucediendo? La última vez tuvo esa sensación, y esta vez fue incluso más fuerte. ¿Por qué Dumbledore le cuenta todo a Sherlock? Yo vine primero. Volvamos al huevo de dragón. Tan pronto como escuchó el huevo de dragón, la atención de Hagrid fue inmediatamente atraída, y todos los Fluffy, Quirrell y la piedra filosofal fueron arrojados detrás de él. Sin embargo, Hagrid se sorprendió tan pronto como Sherlock abrió la boca. La tercera solución es darme el huevo de dragón. ¿Te lo doy? Hagrid miró a Sherlock confundido, ¿estaba abandonado por los tiempos? No es de extrañar que se diga que en el mundo mágico actual, un mago de 12 años puede manejar criaturas peligrosas como dragones de fuego. Si así fuera, ¿no habría vivido su vida en vano? Si un brillo astuto brilló en los ojos de Sherlock, vi por casualidad una receta de poción en un libro prohibido, que requiere el uso de huevos de dragón. Espera, ¿quieres decir? Eso es lo que piensas, quiero usar huevos de dragón para hacer medicina. Después de decir esto, echó otra mirada profunda al huevo oscuro que Hagrid había colocado en la chimenea. Al notar la mirada ardiente de Sherlock hacia el huevo de dragón, Hagrid no pudo evitar estremecerse. No, esto es una vida. No es vida hasta que nace. Sherlock hizo un gesto con la mano. Te sugiero que lo consideres detenidamente. Puedo pagarte algunos galeones como recompensa. Imposible, absolutamente imposible. Hagrid se levantó bruscamente, e incluso la silla fue derribada por él, estrellándose contra un costado con un fuerte golpe. Preferiría decirle a Dumbledore que accidentalmente hablé de Fluffy, antes que dejar que Holmes lo use para hacer medicina. Agitó sus gruesos brazos y dijo con cara emocionada. El título de Sherlock fue cambiado nuevamente a Holmes. ¿De verdad? ¡Qué lástima! Sherlock meneó la cabeza y dijo con una mirada de arrepentimiento. Al ver su apariencia, Hagrid no pudo evitar sentir más miedo. ¿Qué clase de persona reclutó Gryffindor este año? PFFT, jajajaja. En la sala común de Gryffindor, Ron se rió tan fuerte que se inclinó hacia adelante y hacia atrás. Madre mía. Sherlock, eres una lástima, en realidad usaste este método para obligar a Hagrid a entregar el huevo de dragón. Tengo que decir que, aunque es un poco despreciable, es realmente muy efectivo. Hermione dio su evaluación de esto. Así es, los dragones de fuego son demasiado peligrosos, incluso Hagrid difícilmente puede tomarlos. Hablando de eso, realmente debería ver las marcas de quemaduras en el cuerpo de Charlie, que fueron dejadas por los dragones salvajes en Rumanía. Harry preguntó con cierta preocupación. Sherlock, ¿qué pasa si Hagrid incumple su palabra? De ninguna manera.
Sherlock dijo con calma. A los magos siempre les gusta reconciliarse y llegar a acuerdos. Si dejas directamente que Hagrid envíe el huevo de dragón, definitivamente no lo permitirá. Pero si abogas por enviarme el huevo de dragón para hacer pociones, él vendrá a reconciliarse y a comprometerse, y estará dispuesto a enviar el huevo de dragón lejos. Los tres amiguitos miraron a Sherlock con sorpresa, y después de pensarlo detenidamente, descubrieron que efectivamente era así. Bueno, me has convencido, ¿y qué tal el próximo partido de Quidditch con Hufflepuff? Hermione y yo sugerimos que Harry no participe, ¿por qué no participar? Sherlock preguntó de nuevo. Escuché que Snape, inusualmente, quiere ser el árbitro de este juego. El glotón, ya sabes, nunca ha hecho este tipo de cosas antes. Claramente está aquí por Harry. Sherlock asintió. Tienes razón, él está aquí por Harry. Ron, quien fue reconocido por Sherlock, inmediatamente levantó la cabeza y el pecho, miró a Harry y dijo con seguridad. ¿Qué te parece? Ahora hasta Sherlock cree que tengo razón. Si quieres que te diga que deberías romperte la pierna deliberadamente y no participar en la competición, ¿verdad? Harry. Amigo, por favor sé un ser humano. Sherlock ignoró a Ron, se giró hacia Harry y le dijo. Ya que hay algo tan bueno, solo necesitas considerar cómo ganar el juego. ¿Eh? Ron se quedó en shock en el acto. ¿Qué es esta operación? 82 Snape tiene mucho en qué pensar. Naturalmente, Harry no tuvo objeciones a la declaración de Sherlock. Supervisar el juego era originalmente su responsabilidad. Pero, Watt dijo que el profesor Snape intentaría por todos los medios encontrar excusas para restarle puntos a Gryffindor. Así es. Sherlock también estuvo de acuerdo con la opinión de Watt y luego proporcionó una solución. Simplemente atrapa la snitch dorada antes de que la brecha entre ambos bandos se amplíe a 150 puntos. Al ver a Harry asentir repetidamente, Ron no pudo evitar interrumpirlo. Esperen, ¿saben siquiera de qué están hablando? Obviamente que Snape fuera el árbitro de Quidditch era algo muy desventajoso, pero ¿cómo es que pareció una tranquilidad para Sherlock y Harry? Es ridículo. Hermione también habló. Ron tiene razón, incluso si el profesor Snape no lastima a Harry, ciertamente no quiere que Gryffindor gane. Sherlock rió levemente. Así es el Quidditch. El buscador Harry solo necesita dedicarse por completo al juego y atrapar la snitch dorada, pero Snape, como árbitro, tiene muchas cosas que considerar. Esta vez, no solo Ron, sino también Hermione no pudieron contenerse. Incluso después del énfasis repetido de Sherlock durante este tiempo, ella ya creía que Snape no dañaría a Harry. E incluso protegería a Harry. Pero las palabras de Sherlock realmente hicieron que fuera difícil para ella entenderlo. ¿No estaba siendo sarcástico? De hecho, Sherlock realmente lo pensó. Después de todo, después de convertirse en árbitro, Snape tuvo que garantizar la seguridad personal de Harry y encontrar formas de restar puntos a Gryffindor. Esto realmente fue un gran desafío para él. No mucho después de que el profesor Severus Snape fuera confirmado como árbitro del segundo partido de la Copa de Casas de Quidditch, el partido comenzó. Gryffindor contra Hufflepuff. En comparación con el primer partido, los pequeños leones tenían sentimientos complicados, las pequeñas serpientes se regodeaban y las pequeñas águilas observaban atentamente. Por el contrario, los pequeños tejones, como participantes, parecían despreocupados e indiferentes. Esta vez, Sherlock no fue al vestuario a buscar a Harry antes del partido. Pero Hugo tomó a Harry aparte para darle instrucciones. Potter, no quiero presionarte, pero hoy más que nunca necesitamos atrapar la snitch dorada lo antes posible. La frente de Wood estaba casi torcida como una cuerda. Debemos tomar una decisión rápida. No debemos dejar que Snape tenga tiempo de favorecer excesivamente a Hufflepuff. Harry asintió. En este punto las opiniones de todos fueron consistentes. Incluso Sherlock, que siempre había creído que Snape lo protegería, lo dijo. Debido a la destacada actuación de Harry en el juego anterior, hubo más espectadores esta vez, vinieron casi todos los profesores y estudiantes de la escuela. Es una lástima que el profesor Dumbledore no haya venido. Harry miró las gradas animadas y ruidosas y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Si Dumbledore también estuviera presente, Quirrell nunca se atrevería a lastimarlo. Aunque Sherlock dijo que Snape lo protegería, también dijo que con la ayuda de Voldemort, la fuerza de Snape era ligeramente inferior a la de Quirrell. La última vez, Quirrell casi lo logró. Pero esta vez, Snape solicitó especialmente ser el árbitro y podía tomar acción en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que no debería haber ningún problema.
Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, 15 escobas volaron por los aires. Cada vez que comenzaba un partido de Quidditch, Lee Jordan comenzaba a utilizar su talento, usando su voz rítmica para iniciar un comentario apasionado. Damas y caballeros, el partido Gryffindor vs. Hufflepuff comienza oficialmente. Si Gryffindor puede derrotar a su oponente en este partido, entonces, con 2 victorias consecutivas, es muy probable que le arrebate el campeonato de la Copa de las Casas a Slytherin. Personalmente creo que este juego sigue siendo una competencia entre buscadores, siempre que el árbitro pueda juzgar de manera justa, Jordan. Lo siento, profesor. Frente a la profesora McGonagall, Jordan admitió obedientemente su error. Pero aún así expresó su significado. Al igual que la táctica del último juego, Harry se escondió lejos primero. Por un lado, estaba esperando que apareciera la Snitchy, por el otro, estaba evitando que lo atacaran demasiado pronto. La calidad moral del equipo de Hufflepuff era mucho más fuerte que la de Slytherin. Nadie cometió faltas tan maliciosas como Marcus Flint. Obviamente, ninguno de los miembros de este equipo tenía sangre coreana. En ese momento, Snape miró hacia Harry. Harry devolvió lo que pensó que era una sonrisa amistosa. Snape inmediatamente giró la cabeza y le concedió a Hufflepuff un tiro penal. La razón fue que George lo había golpeado con una bludger. Harry. Siempre sentí que este penalti tenía algo que ver con él. Su suposición se confirmó rápidamente. Tan solo un minuto después, Snape le concedió a Hufflepuff otro penalti. Esta vez el motivo fue aún más escandaloso. La trayectoria de vuelo de la cazadora de Gryffindor, Angelina Johnson, era una línea recta, lo que supuso una colisión deliberada con el árbitro. Entonces, después de esa evidente penalización parcial, Jordan. La profesora McGonagall rugió en voz baja. Quiero decir, después de ese penalti polémico, Jordan, te lo advierto, está bien, después del penalti de ahora, la ventaja de Hufflepuff se ha ampliado a 20 puntos, pero creo que este tipo de cosas le pasan a todo el mundo. Actualmente, Gryffindor todavía tiene la pelota, creo que solo pueden esperar que su buscador Harry Potter pueda encontrar la Snitch dorada lo antes posible, de lo contrario estarán en problemas. Para ser justos, con Snape haciendo esto, Lee Jordan sintió que era difícil para él ser imparcial. Los estudiantes de Gryffindor incluso soltaron un fuerte abucheo. Este silbato negro era demasiado obvio. Sin embargo, no tenían elección. Así son los partidos de Quidditch, muchas penalizaciones están originalmente entre penalti y no penalti. Snape simplemente penalizó todas las bolas de Hufflepuff que podían ser penalizadas o no. En Gryffindor ocurrió lo contrario, todas las bolas que podían ser penalizadas o no, no lo fueron. De un lado a otro, el marcador se fue ampliando poco a poco. Poco a poco empezó a llover en el cielo. Comenzó con una lluvia ligera, pero a medida que pasaba el tiempo, la lluvia se hizo cada vez más fuerte. Para los 2 equipos de jugadores que volaban en el cielo, la lluvia poco a poco empezó a tener un impacto. Sin embargo, Snape no canceló el juego. Un poquito de lluvia no merecía la pena mencionarlo. Oliver Wood animaba en voz alta a sus compañeros de equipo. Solo llovió un poco, chicos. El clima en el que practicamos era mucho peor que esto. Sí, incluso si una maldición prohibida cayera del cielo, no dejarías de practicar. George Weasley corrió al frente y estrelló con fuerza una bludger contra el buscador del oponente, y de paso, se quejó. El estadio estaba en pleno apogeo y las gradas estaban igualmente animadas. Antes de que el juego comenzara oficialmente, Sherlock dijo que tenía algo que hacer y abandonó las gradas ante los ojos perplejos de Hermione y Ron. Cuando Malfoy, que al principio estaba lejos, vio esta situación, se llenó de alegría y se acercó con Crabbe y Goyle. Cuando el juego comenzó oficialmente, Malfoy comenzó a ridiculizar a Harry, y Ron llevó a Neville, Dean, Seamus y otros a replicar. Hermione no participó en la batalla verbal entre los 2 bandos, juntó sus manos sobre sus rodillas y siguió cantando. Harry, date prisa. Aunque Quirrell no había mostrado ningún comportamiento inusual hasta el momento, Hermione estaba preocupada de que este tipo hiciera lo contrario. A medida que las penalizaciones de Snape se volvían cada vez más escandalosas, el olor a pólvora entre los estudiantes de Gryffindor y Slytherin en las gradas se hacía cada vez más fuerte. Después de que Malfoy ridiculizara de Gryffindor nuevamente, Ron no pudo evitar rugir. Maldita sea, bastardo, eres tan arrogante porque Sherlock no está aquí. Cuando Ron dijo esto, Malfoy de repente se sintió un poco avergonzado. ¿Le tengo miedo?
Es broma, solo, un hijo de Mugles que, con un poco de astucia, consigue que los profesores lo cuiden. Ron no se atrevió a apartar la vista de la arena, pero se negó a ceder. Si Sherlock todavía estuviera aquí, Malfoy, ni siquiera te atreverías a tirarte un peo. Weasley, ¿estás usando los nombres de otras personas solo para asustarme? Si el cerebro fuera oro, estarías en quiebra. Las orejas de Ron se pusieron rojas de repente. Malfoy, espero que tus huesos sean tan duros como tu boca. Ron, no te dejes provocar por él. Dios mío, mira a Harry. Hermione, que originalmente estaba persuadiendo a Ron, de repente gritó. En la arena, Harry, que se encontraba vagando fuera de la multitud, de repente cambió de dirección e hizo una rápida zambullida. En ese momento, el buscador de Hufflepuff no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Tienes suerte, Weasley. Cicatriz obviamente vio dinero en el suelo. Malfoy volvió a ridiculizarlo. Esta vez, Ron finalmente no pudo evitarlo. Pero, antes de que pudiera ejercer su fuerza, Malfoy ya había caído. Al ver una figura familiar aparecer en las gradas, Hermione y Ron vitorearon juntos. Sherlock. Tú también tienes suerte, solo me voy. Sherlock retrajo el puño y se volvió hacia Crabbe y Goyle. ¿Por qué no van a recogerlo juntos? Frente a Sherlock, el final de Crabbe y Goyle no fue mucho mejor que cuando llegaron por primera vez a Hogwarts en el expreso de Hogwarts. En un solo encuentro, siguieron los pasos de Malfoy y cayeron directamente a un lado. Al mismo tiempo, Harry, en la gran altitud, viajaba en su Nimbus 2000 y pasó rápidamente junto a Snape. La corriente de aire traída por el vendaval hizo estallar una esquina de la túnica negra de Snape. Esto hizo que este último frunciera el ceño profundamente. Pero antes de que pudiera encontrar una excusa para pitar un penalti, Harry se detuvo a solo unos centímetros de él. Al momento siguiente, Harry levantó su mano derecha en alto, tal como en el último juego. La snitch dorada estaba en sus manos. Este juego fue declarado terminado. Todo el estadio se llenó inmediatamente de vítores. Este fue un nuevo récord, el récord más rápido para atrapar la snitch dorada en la historia de la Copa de las Casas. Ganamos, ganamos. El equipo de Gryffindor ganó. Hermione en las gradas gritó y saltó a la silla, y abrazó fuertemente a Sherlock. En ese momento, Harry también saltó de su Nimbus 2000 a una altura de un pie sobre el suelo. Snape aterrizó al lado de Harry, apretando fuertemente los labios mientras mantenía una cara seria. Obviamente este resultado no le hizo feliz en absoluto. Mirando su cara apestosa y pensando en las faltas que cometió en el partido de Quidditch hace un momento, Harry inicialmente no quiso prestarle atención. Pero pensando en el lenguaje de las flores que Sherlock le había explicado, y en ese regalo especial de Navidad, Harry todavía le dijo sinceramente. Gracias, profesor. 83, no peleéis más. Harry le agradeció a Snape. La cara de Snape se volvió fea al instante. Uf, es repugnante haber escuchado esa palabra de un Gryffindor. Snape miró a Harry y dijo en un tono que hizo que la gente se sintiera extremadamente incómoda. Potter, ¿te ha destrozado el cerebro un trollo o alguien te ha metido bombas fétidas en él? No creo que lo que acabo de hacer merezca tu agradecimiento. Harry. Oh, no es de extrañar que Snape se hiciera tan impopular. Simplemente tenía una habilidad especial para enfurecer a la gente con una sola frase. Harry respiró profundamente y en su corazón recitó repetidamente «Él me está protegiendo», lo que le permitió resistir el fuerte deseo de replicar. Al ver que Harry no refutó, Snape se sorprendió un poco. Sin embargo, luego miró en dirección a las gradas y dijo con regocijo. «Qué lástima, tu amigo detective y tu compañero troll parecen no tener suerte». Harry miró rápidamente en dirección a la mirada de Snape. La batalla en el campo de Quidditch había terminado, y la batalla en las gradas apenas había comenzado. La lluvia continuó cayendo. El ambiente no era armonioso. Malfoy estaba acurrucado en la esquina de las gradas, cubierto de barro, con la comisura de la boca todavía hinchada por el puñetazo de Sherlock. Goyle y Crabbe estaban tendidos junto a la barandilla, uno encima del otro, y también habían perdido la capacidad de luchar. Los movimientos de Sherlock fueron demasiado rápidos. Antes de que los tres pudieran sacar sus varitas, simplemente fueron derribados. Bárbaros de Gryffindor. Al ver el miserable estado de Malfoy, Pansy Parkinson, una estudiante de primer año de Slytherin, atravesó el aire con su voz estridente. Al momento siguiente, mientras agitaba su varita, una luz roja salió disparada de la punta de su varita. Cuidadoso. Hermione se lo recordó rápidamente al ver esto. Sherlock, sin embargo, parecía no verlo.
Sacó lentamente su varita y le dijo a Parkinson, que se estaba preparando. Tú te moviste primero. Petrificus Totalus. El hechizo de ataque lanzado por Parkinson fue muy impreciso y solo alcanzó un asiento a su lado. Justo cuando quería intentarlo de nuevo, Sherlock ya había lanzado una maldición de cuerpo entero sobre ella. Los brazos y piernas de esta última se apretaron fuertemente en un instante, y todo su cuerpo cayó al suelo rígido como una tabla. Salven a Malfoy. Derrota a Holmes. Vengar a Parkinson. Mientras Sherlock derribaba a 4 estudiantes de Slytherin uno tras otro, las otras pequeñas serpientes ya no podían soportarlo. Alguien levantó los brazos y gritó, y todos acudieron en masa. ¿Crees que estamos muertos? Ron llevaba mucho tiempo sin poder contenerse. Al ver que Sherlock estaba a punto de ser atacado en grupo, sacó inmediatamente su varita. Hermanos, vamos uno al lado del otro. Seamus y Dean los siguieron inmediatamente, y Neville dudó por un momento antes de apresurarse también. Los pequeños magos de las dos casas sacaron sus varitas y comenzaron a dispararse hechizos unos a otros. Sin embargo, pronto descubrieron que esto no era muy eficiente, porque los estudiantes de primer año no habían aprendido muchos hechizos ofensivos. Por el contrario, los puños y los pies fueron más efectivos. Así que la mayoría de la gente simplemente abandonó sus varitas y recurrió al combate cuerpo a cuerpo. Solo los pequeños magos que no pudieron pasar al frente seguían disparando hechizos esporádicamente. Entre tanta multitud, el índice de aciertos aumentó mucho. El desafortunado Neville fue golpeado por la maldición de las piernas pegadas de alguien y sufrió una pérdida. Hermione actuó rápidamente y disipó el hechizo a tiempo. Estaba a punto de dar un paso adelante para ayudar, pero Seamus lanzó una especie de hechizo que explotó directamente entre la multitud. Mientras causaba daños a los estudiantes de Slytherin, también golpeó duramente a sus compañeros de equipo. Hermione tuvo que lanzar hechizos curativos para ayudar a su propio bando. Seamus, guarda tu varita, guárdala. Ron gritó en medio del caos. Simplemente suban y golpéenlos con sus puños. Como líder de la Casa del León, Sherlock fue naturalmente el primero en llevarse la peor parte y atrajo el mayor odio. Casi todas las pequeñas serpientes querían correr hacia él y golpearlo. Desafortunadamente, como tanque principal, también tenía la mayor potencia en todo el campo. Cuando un grupo de pequeñas serpientes muecas se acercó, Sherlock no permitió que sus emociones se vieran afectadas en lo más mínimo y permaneció racional y tranquilo. Lo primero que hay que hacer es distraer al oponente. Frente a la primera pequeña serpiente que se abalanzó sobre él, Sherlock arrojó casualmente a la mascota de Neville, el sapo Trevor. Había ayudado a Neville a encontrarlo hacía poco tiempo y no había tenido tiempo de devolvérselo, por lo que le resultó útil en ese momento. Trevor, a quien le habían puesto un hechizo de levitación, voló por el aire, croando. Aprovechando el momento en el que el sapo bloqueaba la visión del objetivo, Sherlock conectó un gancho de derecha en la mejilla derecha del pequeño mago que corría frente a él. Noqueado un golpe menos. Despreciable. El recordatorio de Hermione llegó desde atrás. Pero Sherlock se movió más rápido. Antes de que Hermione pudiera hablar, ya había extendido su codo izquierdo, justo a tiempo para bloquear el ataque furtivo de otro pequeño mago de Slytherin. A Sherlock no le pareció que hubiera nada malo en ello. Pelear siempre se ha tratado de ganar o perder, y no existe nada despreciable ni no despreciable. Además, a Sherlock este golpe le pareció lleno de defectos. Lo único que valía la pena mencionar era su fuerza. Después de bloquear el golpe, Sherlock agitó su puño derecho y tiró al oponente al suelo. Segundo. Da un paso hacia la izquierda y asesta un codazo con el revés a la barbilla derecha de un Slytherin. Estallido. Tercero. Ataca la costilla derecha. 4. Córtalo a la mitad. Quinto. Utilice la rodilla para golpear el diafragma. Sexto. Los golpes de Sherlock golpeaban la carne, rápido y fuerte, y nadie podía permanecer en el suelo después de recibir uno de ellos. Independientemente del género. Bajo el liderazgo de un compañero tan fuerte y poderoso, los pequeños leones gritaron emocionados. Casi instantáneamente, la situación se convirtió en un juego aplastante y unilateral. En ese momento, los estudiantes mayores de Slytherin no pudieron soportarlo más y comenzaron a moverse. La fría voz de Perky Weasley resonó. Controla a tu gente, Gemma Farley. De lo contrario, sufrirás, te lo garantizo. Aunque los estudiantes de las dos casas estaban peleando, hasta el momento, todos los que habían tomado acción eran estudiantes de primer año.
Como no habían aprendido muchos hechizos ofensivos, aunque parecía animado, no causaría demasiado daño. Pero una vez que los estudiantes mayores entrarán en acción, la naturaleza sería diferente. Perky Weasley, Slytherin no ha caído hasta ese punto. Gemma Farley, la prefecta de Slytherin, miró fríamente a Perky, y luego su mirada recorrió a sus propios pequeños magos. Sus ojos estaban llenos de decepción. Estaba bien si el mismo grado no podía vencerlos, pero aún estaban pensando en intimidar a los más jóvenes. Desvergonzado. La lluvia era cada vez más fuerte. Al ver que una batalla estaba por terminar, Hermione estaba a punto de sacar su varita para darle una lección a algunas personas que estaban atacando furtivamente a Sherlock en la última fila. Sin embargo, cuando vio con el rabillo del ojo a la profesora McGonagall acercándose corriendo, guardó inmediatamente su varita. No solo eso, también gritó ansiosamente. «Basta. No luches más. Por favor, no peleéis más». Llovía a cántaros. Todos los estudiantes de Gryffindor y Slytherin la miraron sorprendidos. ¿Esta persona estaba enferma? ¿O la lluvia se hizo demasiado fuerte y el agua entró en su cerebro? Suficiente. En ese momento, el rugido de la profesora McGonagall llegó junto con el sonido de los tablones de madera de las gradas congelándose, y todos los hechizos ofensivos desaparecieron en ese momento. El puño de Sherlock también se detuvo. A menos de una pulgada de la cara de una pequeña bruja. Millicent Bulstrode retrocedió horrorizada. Este Holmes realmente golpea a las mujeres. No, él ya había golpeado a las mujeres justo ahora. La profesora McGonagall, que llegó a tiempo, tenía una expresión seria y digna. Su mirada recorrió las gradas desordenadas, los estudiantes de Slytherin magullados e hinchados, los estudiantes de Gryffindor que vitoreaban y Hermione Granger, que intentaba con todo el corazón persuadirlos de que dejaran de pelear. Finalmente, se detuvo en el tranquilo y sereno Sherlock. ¿Puede alguien decirme qué pasó? Perky Weasley y Gemma Farley, los dos prefectos, dieron un paso al frente al mismo tiempo y describieron lo sucedido desde sus propias perspectivas. Agredir a compañeros de clase es una ofensa grave, Gryffindor pierde 50 puntos. Slytherin pierde 10 puntos por insultar a sus compañeros y provocar deliberadamente una pelea. Perky Weasley y Gemma Farley, como prefectos, permitieron que la situación se intensificara sin detenerla, ambos bandos pierden 10 puntos. Tú eres la peor clase que he enseñado jamás. La voz de la profesora McGonagall era como acero templado, haciendo que todos los presentes sintieran una explosión de calor, ni siquiera la fuerte lluvia pudo extinguirla. Pero el profesor, Malfoy y los demás nos provocaron primero. Silencio, señorita Granger, Holmes fue el primero en atacar. Hermione. Oh, señor Holmes, como castigo por su atroz comportamiento, lo sentencio a prisión. Mañana por la noche a las 11, vaya al vestíbulo a buscar al señor Filch. Sherlock no se defendió. De hecho, él fue el primero en atacar, y la sentencia de la profesora McGonagall no fue un problema. Es más, esto era originalmente parte de su plan. No solo Sherlock, sino casi todos los pequeños leones en las gradas estaban inmersos en la emoción. Incluso enfrentando el doble castigo de deducción de puntos más detención, eso no los hizo sentir desanimados. Solo Hermione seguía esforzándose. Profesor, por favor, no puede, señorita Granger, no es su turno de decirme lo que puedo y no puedo hacer. Muy bien, prefectos, lleven inmediatamente a la gente de sus respectivas casas a sus dormitorios. Hermione parecía un poco abatida y también un poco preocupada. Harry ayudó a Gryffindor a derrotar a Hufflepuff, pero Sherlock usó su propia fuerza para hacer que Gryffindor perdiera 60 puntos. Son 60 puntos. Se puede decir que con tal deducción, Gryffindor casi no tiene esperanzas de ganar la Copa de las Casas de nuevo. Después de experimentar el incidente del troll, Hermione ya no valoraba tanto los puntos. Ella estaba preocupada por Sherlock. Con tantos puntos descontados, lo más probable es que sus compañeros de clase lo condenaran al ostracismo. Aunque al propio Sherlock no le importaría, ella estaba demasiado familiarizada con ese sentimiento, y no era nada bueno. Originalmente, estaba pensando en confiar en su actuación para poder recuperar algunos puntos. Ahora parecía que todavía era demasiado ingenua. Lo que Hermione nunca esperó fue que cuando regresaron, la sala común de Gryffindor celebró una gran fiesta. Sherlock no solo no fue condenado al ostracismo por sus compañeros de clase, sino que fue tratado como un héroe triunfante. También eran buscados Harry, que acababa de romper valientemente el récord y conseguir la victoria en el campo de Quidditch.
Y Ron, quien usó lenguaje basura para infligir golpes mentales a los estudiantes de Slytherin representados por Malfoy. Los gemelos Weasley no sabían de dónde sacaban tanta comida deliciosa. Su amigo Lee Jordan le dio a Sherlock un visto bueno. Holmes, Potter, Weasley, dignos de ser de nuestro Gryffindor, no nos avergonzaron. Bien hecho. Sí, muy bien hecho. 84, el nacimiento de un rey. Ante el espectáculo en la sala común de Gryffindor, Hermione se sintió desconcertada. ¿No acababa Sherlock de restarle 60 puntos a Gryffindor? Y se ganó una detención. ¿Por qué todo el mundo actuaba como si nada? Incluso vio a los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw entre la multitud. Ahora entendía de dónde obtenían los gemelos Weasley su comida. Con los Hufflepuff aquí, no faltaron las golosinas. Slytherin es tan despreciable. Siempre hacen trampas a espaldas del árbitro durante los partidos. En el último partido, cometieron una falta muy maliciosa y casi tiraron a nuestro cazador de su escoba. Exactamente. Escuché que Marcus Flint tiene ascendencia coreana. ¿En serio? No me extraña. Ravenclaw y Hufflepuff estaban unidos en su animosidad, criticando ferozmente a Slytherin. Un estudiante alto y guapo de Hufflepuff levantó su cerveza de mantequilla en alto. Así es, un brindis por Holmes por derrotar a los viles Slytherins. ¿Qué, estás bebiendo alcohol? Hermione estaba aún más sorprendida. Vamos, Granger. Creciste en el mundo Muggle. George Weasley dijo con una sonrisa. Fred Weasley continuó. Es solo alcohol. ¿Por qué estás tan sorprendido? Hermione. Los gemelos Weasley tenían razón. Aunque la edad legal para beber en Gran Bretaña era 18 años, la ley también establecía que los niños mayores de 5 años podían beber legalmente bajo la supervisión de sus padres. Entonces, para un mago como Sherlock, que creció en el mundo Muggle, era casi seguro que había estado expuesto al alcohol antes. Pero antes de que Hermione pudiera decir más, George Weasley gritó. Todos, Holmes es nuestro rey. Salve al Rey León. Fred Weasley intervino inmediatamente. Harry y Ron intercambiaron una mirada y rugieron. Rey León Holmes, Holmes es nuestro rey. Neville, Seamus, Dean y otros naturalmente se unieron. Los estudiantes de Ravenclaw y Hufflepuff también vitorearon. Los que habían consultado a Sherlock antes fueron especialmente ruidosos. Hermione estaba completamente entumecida. Ella no podía comprender cómo las cosas habían resultado de esa manera. Y ella había estado tan preocupada antes, no solo Hermione, incluso el propio Sherlock estaba un poco sorprendido. De hecho, antes del partido de hoy, él y Hagrid estaban en la oficina del director. Bajo la sombra de la poción elaborada con el huevo de dragón de Sherlock, Hagrid finalmente le confesó honestamente a Dumbledore cómo obtuvo el huevo de dragón. Una vez aclarado el asunto, Quirrell quedó expuesto sin lugar a dudas. Tal como había dicho Sherlock, lidiar con un huevo de dragón no era nada para alguien como Dumbledore. Pero el acercamiento deliberado de Quirrell a Hagrid y sus intentos de sacarle información despertaron la preocupación de Dumbledore. Además de esto, Hagrid tenía otra razón para ver a Dumbledore. El bosque prohibido había estado inquieto últimamente. Entonces Hagrid informó inmediatamente a Dumbledore. Cuando Dumbledore le pidió la opinión a Hagrid, él sin dudarlo recomendó a Sherlock. Señor, puede que no lo crea, la barba de Merlín. Cada vez que lo menciono, me parece increíble. ¿Sabes lo que hizo ese pequeño? Me contó sobre mi pasado en el momento en que me vio y supo que había recuperado la piedra filosofal de Gringotts para ti. Además, esta vez ni siquiera dije nada, y él sabía que había conseguido un huevo de dragón. Es increíble. Incluso sospecho que puede leer las mentes como tú. Dumbledore. Tranquilo, Rubeus. Nunca he tenido semejante habilidad, y Sherlock tampoco. Dumbledore miró al emocionado Hagrid y no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Incluso un anciano sabio como él no sabía si debía decirle la verdad a Hagrid. Sin mencionar a Sherlock, incluso ese joven mago Weasley podría sacarle la verdad con un poco de capacidad intelectual. Al final Dumbledore no dijo nada. La verdad fue demasiado dolorosa. Sin embargo, Dumbledore estaba muy interesado en la fuerte recomendación de Hagrid de dejar que Sherlock investigara el bosque prohibido. Decidió escuchar la opinión de Sherlock. Cuando Sherlock llegó a la oficina del director y vio a Hagrid, comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Señor Sherlock, Rubeus me ha hablado del huevo de dragón. Dumbledore le dedicó a Sherlock una cálida sonrisa. Parece que Voldemort no pudo evitarlo. Obviamente.
Sherlock juntó las manos para apoyarse la barbilla, mirando a Dumbledore con ojos brillantes. Entonces, director, ¿cuándo piensa actuar? Todavía no, dijo Dumbledore, mirando a Sherlock a los ojos. Necesito tu ayuda. ¿Es mi ayuda o la ayuda de Harry? En concreto, es tu ayuda. Dumbledore hizo una pausa y dijo con emoción. Sherlock, sabes, cada vez que te veo, no puedo evitar pensar en un amigo fallecido. El comentario de Dumbledore inmediatamente le recordó algo a Sherlock. El par de calcetines gruesos de lana blanca en el espejo de Oesed. Combinando la expresión de Dumbledore en ese momento, Sherlock respondió sin pensar. Creo que este amigo fallecido debe haber tenido una relación cercana contigo y haber estado enredado contigo la mayor parte de tu vida, ¿verdad? Dumbledore. Él tenía razón. Este pequeño mago era demasiado perspicaz. Necesito que vayas al bosque prohibido. Dumbledore evitó el tema conscientemente y expuso su petición directamente. Con tu habilidad, sin duda podrás descubrir la verdad. Sherlock tampoco se detuvo en eso. Estaba más interesado en las palabras de Dumbledore. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillaban de emoción. ¿La verdad? Hagrid te contará lo que pasó. Dumbledore negó con la cabeza. Pero el Quidditch está a punto de empezar, y todavía tienes que ver el partido de Harry, ¿verdad? Encontraré una manera de que te detengan lo antes posible para que Hagrid pueda llevarte a patrullar juntos el bosque prohibido. Demasiado deliberado. ¿Qué? Dije que tu plan es demasiado premeditado, suspiró Sherlock. Encontraré la oportunidad de que me castiguen. Mirando a Dumbledore, Sherlock agregó silenciosamente en su corazón. Y por cierto, puedo golpear abiertamente a mis compañeros de clase. Al terminar su recuerdo, Sherlock miró a los emocionados estudiantes que lo rodeaban y no pudo evitar sacudir la cabeza. Aunque era bueno razonando, todavía estaba un poco sorprendido por esta escena. Pero pensándolo bien, este resultado fue inesperado pero también razonable. Después de todo, para los Leones de Gryffindor, no ganar la Copa de las Casas no era un asunto serio. Ya hacía tiempo que estaban acostumbrados a estar en el fondo de la Copa de las Casas. Incluso sin estas cosas, a menudo se les descontaban puntos. En fin, siempre eran los últimos. Mientras no les restaran puntos, daba igual si tenían más o menos. Era solo que Slytherin había ganado 6 campeonatos consecutivos, lo cual era un poco insoportable. Pero ahora. Sherlock había golpeado a un grupo de Slytherin en público con un estudiante de primer año. La clave fue que habían ganado. Esto fue muy emocionante, incluso Perky, que siempre era rígido y se tomaba la violación de las reglas de la escuela tan en serio como Hermione, estaba sonriendo. Holmes lo hizo muy bien esta vez, pero creo que podría haberlo hecho mejor, prefecto Weasley, no se preocupe por el proceso en este momento. Quizás influenciado por el alcohol, el alto y apuesto Hufflepuff puso su brazo alrededor de Perky. Le dijo con una sonrisa brillante. Esto es un honor mayor que la copa de la casa. Cedric, Perky acababa de fruncir el ceño cuando los gemelos Weasley condujeron al equipo de camillas al campo y lo llevaron a un lado. George Weasley aprovechó la oportunidad para pellizcarse la cabeza y sacudirla de un lado a otro. No te preocupes, Perky. No está bien decir algo tan decepcionante en un momento tan feliz. Así es, mira, ni siquiera Granger ha hablado. Hermione. Sintiéndose ofendida. Esa noche, la fiesta en la sala común de Gryffindor duró hasta muy tarde. Sin embargo, las consecuencias de este asunto estaban lejos de terminar. Está allí, mira rápido. ¿Dónde? Entre Harry Potter y ese chico pelirrojo. El alto. ¿Viste su cara? ¿Viste su gran nariz? Al día siguiente, después de que Sherlock salió del dormitorio, estos susurros lo siguieron de cerca. Los estudiantes hicieron fila afuera de las aulas, todos de puntillas, queriendo ver su verdadero rostro. En el pasillo, pasaron junto a Sherlock y luego se giraron, mirándolo fijamente. Esta escena me resulta familiar. Ron no pudo evitar quejarse. Harry estaba extremadamente feliz. Especialmente cuando escuchó entre Harry Potter y ese chico pelirrojo, casi se rió a carcajadas. Cuando empezó la escuela, él también había sido observado intensamente y recordaba que se sentía muy angustiado en ese momento. Ahora era el turno de Sherlock de disfrutar del mismo trato que él. Por fin podría pasar a un segundo plano. A diferencia de él, Ron hizo un puchero. Porque tú eres Harry, y yo solo soy el chico pelirrojo. Harry. Entonces es mi culpa. Harry y Ron discutían con entusiasmo, pero Sherlock, el objeto de su observación y discusión, hizo oídos sordos a todo.
Harry y Ron no sabían que Sherlock ya había soportado este tipo de observación intensa cuando estaba en la escuela Muggle. Los estudiantes de esa edad eran más animados que ahora. No mucho después de que comenzara la escuela Muggle, Sherlock mostró su talento. Así que todo el mundo estaba interesado en este compañero de clase que podía decirte lo que hiciste hoy solo con mirarte. Por supuesto, el interés era el interés, pero eso no significaba que se llevarían bien en paz, y era absolutamente imposible ser amigos. Principalmente porque este estudiante tenía la lengua demasiado afilada. Todos lo trataban como un bicho raro. Además de curiosidad, había más malicia en esa intensa observación. Si la propia fuerza de Sherlock no hubiera sido lo suficientemente grande, habría sido acosado todo el tiempo. Así que, solo en este aspecto, Harry estaba mucho más feliz que Sherlock. Porque tenía a Sherlock, Ron y Hermione a su lado. Sherlock estaba solo. Pero eso fue en el pasado. El Sherlock actual ya no estaba solo. 85, ¿no quieres a la señora Norris? La clase de astronomía de la tarde todavía consistía en observar las estrellas con telescopios. Recientemente, la tarea principal de los jóvenes magos era observar la carta astronómica de Júpiter. Esto era para familiarizarse con los movimientos del planeta más grande del sistema solar y sus satélites. De todos los cursos de Hogwarts, si a Sherlock lo que más le disgustaba era defensa contra las artes oscuras del profesor Quirrell, entonces astronomía ocuparía el segundo lugar. Fue incluso peor que la historia de la magia del profesor Vince. Si bien la profesora Aurora Sinistra destacó reiteradamente la importancia del curso, como por ejemplo, cultivar el pensamiento científico y la alfabetización, mejorar la observación y la concentración, estimular la curiosidad y el deseo de explorar, ayudar en la adivinación y otras disciplinas mágicas, etc. En opinión de Sherlock, solo el último punto tenía alguna utilidad, mientras que los puntos anteriores carecían de significado para él. Incluso el último punto no fue muy significativo. La adivinación era una asignatura optativa que comenzaba oficialmente en el tercer año. Aunque no había experimentado formalmente el curso, basándose en el conocimiento actual de Sherlock, confiar en él para predecir el futuro era menos preciso que su propio razonamiento deductivo. Por lo tanto, Sherlock planeó obtener solo una calificación aprobatoria en este curso durante los exámenes. A menudo parecía estar perdido en sus pensamientos durante la clase y no prestaba mucha atención. Casi al final de la clase, Sherlock de repente le susurró dos frases a Harry, que estaba a su lado. Los ojos de Harry se entrecerraron abruptamente y un destello de emoción los cruzó rápidamente. Como todos estaban hablando entre ellos, nadie se dio cuenta de esta escena. Todos terminaron la clase normalmente y regresaron a sus dormitorios. Cerca de las 11, Sherlock terminó sus preparativos y se dirigió al hall de entrada. Allí vio a Harry, Hermione, Ron, Neville, Dean y Seamus parados en una fila. Sherlock solo los miró antes de deducir lo que había sucedido. Harry le dirigió a Sherlock una mirada impotente. Hermione dio un paso adelante y dijo con preocupación: Sherlock, te acompañaremos allí. Sherlock meneó la cabeza. No es necesario, puedo ir solo. Claro que no. He oído que Filch es un pervertido. Seamus echó más leña al fuego. Cuando me castigaban, incluso quería colgar a la gente de las vigas y azotarles. Oh, Seamus, aunque Filch es realmente molesto, creo que si realmente intentó hacerle eso a Sherlock, el propio Filch debería ser el que se preocupara por su trasero. Hermione se burló. Ronald, tu amigo está a punto de ser castigado, y todavía tienes ganas de bromear. Ron murmuró. Solo digo la verdad, pero y Sherlock es una buena persona, no haría eso y susurró Neville. En ese momento se acercó Filch, sobre el que estaban hablando. Vaya gente. ¿Qué pasa? ¿Apenas ahora te das cuenta de que tienes miedo? Demasiado tarde. Dijo, encendiendo una lámpara. Creo que lo pensarás dos veces antes de volver a romper las reglas en el futuro, ¿no? Entrar, todos lo miraron sin hablar. Filch miró a todos, diciendo palabras que hicieron enojar a la gente al escucharlas. Oh, sí, si me preguntas, diría que el trabajo duro y el sufrimiento son los mejores maestros. Es una lástima que hayan abolido esos castigos anticuados de colgarte de las muñecas o suspenderte del techo durante días seguidos. Todavía tengo esas cadenas en mi oficina, a menudo las engraso, quién sabe, podrían ser útiles algún día. Al escuchar esto, todos no pudieron evitar pensar en las palabras anteriores de Ron, y todos miraron hacia su trasero. Incluso Hermione no pudo evitar echar un vistazo. Filch.
Al ser observado con esas miradas tan extrañas, Filch se sintió extraño, pero no pudo identificar exactamente el problema. Muy bien, vámonos. Ni se te ocurra huir, solo sufrirás más. ¿Y ustedes, no van a volver a sus dormitorios? ¿Acaso quieren estar detenidos con él? Todos se miraron unos a otros. Sherlock frunció el ceño. Regresa. Esta vez, finalmente todos escucharon obedientemente y se fueron. Tan pronto como regresaron al castillo, el pequeño bribón de Anne inmediatamente comenzó a maldecir. Filch, ese tipo malo, es realmente exasperante, siempre buscando problemas, nunca muestra misericordia, este resentimiento en mi corazón nunca disminuirá. Por alguna razón, cada vez que Dean hablaba rápido, parecía como si estuviera rapeando. Ron habló de nuevo. Oye, Dean, no te preocupes demasiado, Sherlock estará bien. Sí, después de todo, no eres tú quien va al bosque prohibido. Hermione replicó de nuevo. Ron sintió que ella no confiaba lo suficiente en Sherlock. Justo cuando los dos estaban discutiendo, Harry dijo que no se sentía bien, agarrándose el estómago y saliendo corriendo. Todos no pudieron evitar mirarse unos a otros. ¿Quizás se resfrió? Sí, ha hecho mucho frío últimamente. Solo Hermione frunció el ceño ligeramente, sintiendo vagamente que algo andaba mal. Pero pronto, los comentarios infantiles de Ron la molestaron. ¿Acaso no confío en Sherlock? Ronald, cállate, conozco la situación de Sherlock mejor que tú. Pero no sabes lo que hay en el bosque prohibido. Harry abandonó el grupo, encontró rápidamente un rincón escondido y se puso hábilmente la capa de invisibilidad. Tras el entrenamiento de Sherlock durante este periodo, sus habilidades de reconocimiento y contrarreconocimiento habían mejorado notablemente. Con la ayuda de la capa de invisibilidad, se sentía aún más tranquilo. Pasando por alto a Hermione, que ya había suprimido a los demás con su aura, Harry no tardó mucho en alcanzar a Sherlock y Filch. Sin embargo, la forma en que Sherlock y Filch interactuaban estaba un poco más allá de sus expectativas. Sherlock estaba diciendo algo, mientras Filch escuchaba atentamente. Harry reflexionó un momento, temeroso de ser descubierto por Filch, y no se atrevió a acercarse demasiado, así que los rodeó y llegó al frente. ¿Vio a Sherlock sosteniendo un gato? Harry reconoció al gato como la mascota de Filch, la señora Norris, a quien muchas personas no podían esperar para patear. Sin embargo, estaba un poco confundido sobre la situación actual. Intentó imitar los métodos habituales de Sherlock, deducir lo que había sucedido basándose en la situación que tenía frente a él. Pero al final llegó a una conclusión que le sorprendió un poco. Sherlock estaba reprendiendo a Filch, y este escuchaba atentamente. Esto era demasiado absurdo. El propio Filch también lo encontró muy absurdo. En realidad estaba siendo reprendido por un estudiante que había roto las reglas y estaba a punto de ser detenido. Pero el hecho fue precisamente ese. Justo ahora, mientras él y la señora Norris guiaban a Sherlock por los oscuros terrenos, Sherlock de repente señaló a la señora Norris en el suelo y dijo inesperadamente. Señor Filch, ¿normalmente le gusta maltratar a los gatos? ¿Qué dijiste? Filch se detuvo abruptamente y miró a Sherlock con una mirada enojada. ¿Cómo te atreves? ¿Quién no sabía que generalmente a quien más amaba era a la señora Norris? ¿Abuso? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? Desafortunadamente, en el mundo mágico, las miradas no pueden matar. Además, Filch ni siquiera sabía magia. Ante la mirada enojada de Filch, Sherlock permaneció impasible y dijo con calma. Disculpe que le hable con franqueza, pero no creerá que la apariencia actual de la señora Norris no tenga nada que ver con usted, ¿verdad? En ese momento, la luz de la luna era brillante. Pero las nubes que se movían constantemente a veces oscurecían la luna, hundiéndolas en la oscuridad. El corazón de Filch dio un vuelco. ¿Estás diciendo tonterías? Yo no abusé de ella, ¿cómo podría abusar de ella? Ella simplemente es muy quisquillosa para comer, come muy poco. Aunque dijo estas palabras, la voz de Filch temblaba, demostrando que no estaba tan seguro. Es un problema de estómago. La voz de Sherlock era tranquila, pero con una firmeza innegable. En el caso de los gatos, comer demasiado rápido, la intolerancia o el deterioro de los alimentos, los cambios ambientales y las respuestas al estrés pueden provocar hinchazón. Con el tiempo, la señora Norris sufrirá vómitos, emaciación e incluso obstrucción intestinal debido a la pérdida de apetito. Deja de hablar. Filch levantó de repente la cabeza, mirando a Sherlock como si hubiera reunido mucho coraje. Deja de hablar, ¿qué debo hacer? Es muy sencillo.
Ante la mirada sorprendida de Filch, Sherlock agarró a la señora Norris por la nuca con la velocidad del rayo y luego la levantó. ¿Tú, qué haces? Suelta a mi gato. El rostro de Filch cambió y estaba a punto de abalanzarse sobre Sherlock. Filch, no querrás que la señora Norris quede en los huesos por culpa de la hinchazón, ¿verdad? Mientras Sherlock hablaba, extendió la mano y tocó a la señora Norris. Piel y huesos, abdomen hinchado, realmente era un problema de estómago. De hecho, esta idea ya la había tenido hacía varios meses cuando notó que el gato de Filch estaba delgado y su pelaje estaba opaco. Fue que tenía demasiadas cosas que hacer después, por lo que no tuvo tiempo de ocuparse de ello. Este tiempo que estoy detenido podría considerarse una oportunidad. Al escuchar las palabras de Sherlock, Filch se detuvo abruptamente. Observó cómo Sherlock sacaba un pequeño trozo de planta verde de su bolsillo y se lo entregaba a la boca de la señora Norris. Esta última se mostró al principio muy vigilante, y aunque la agarraron por la nuca, siguió intentando luchar. Pero en ese momento, se sintió atraída por el olor de la planta verde. Al momento siguiente, pareció tomar una decisión, abriendo inmediatamente la boca para morder la planta verde y masticando con fuerza. La velocidad era tan rápida que Filch no pudo reaccionar en absoluto. ¿Tú, qué le diste de comer a la señora Norris? Hierba agatera. ¿Hierba agatera, qué es eso? Una planta perenne del género Nepeta, de la familia de la menta, dijo Sherlock sin levantar la vista. Los muggles suelen llamarla hierba gatera. Neveda. Los ojos de Filch se iluminaron al escuchar esto. En comparación con la hierba gatera, este nombre sin duda lo estimuló más. ¿Puede la Neveda curar la enfermedad de la señora Norris? La hierba gatera no trata directamente la hinchazón en los gatos. Estas palabras inmediatamente oscurecieron los ojos de Filch, pero las siguientes palabras de Sherlock le dieron esperanza nuevamente. Sin embargo, puede ayudar indirectamente hasta cierto punto. La hierba gatera puede estimular a los gatos a producir respuestas conductuales placenteras, relajando sus emociones, por eso se le llama hierba gatera. Además, los gatos suelen volverse más activos después del contacto con la hierba gatera, como rodar, saltar, perseguir presas imaginarias, etc. Estas actividades pueden promover el movimiento físico del gato, promoviendo así indirectamente la motilidad gastrointestinal hasta cierto punto. Sin embargo, para tratar por completo la hinchazón, se necesitan otros métodos. ¿Qué métodos? Filch se puso nervioso una vez más. 86. Sacúenlo de su dolor, ajustar la dieta, promover el ejercicio y la medicación. Cuando Filch preguntó cómo explicar el problema de la señora Norris, Sherlock no se anduvo con rodeos y dio la respuesta concisa. Reduzca temporalmente la ingesta de alimentos y utilice comidas más pequeñas y frecuentes para reducir la carga en el estómago. Elija alimentos más fácilmente digeribles, como comida enlatada para gatos con mayor contenido de agua. También puedes utilizar probióticos y medicamentos anti-hinchazón, como simeticona, etc. Filch. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Aunque había estado escuchando con mucha atención, Filch todavía sentía como si estuviera tratando de aprender magia. Comida enlatada para gatos, probióticos, simeticona. Pero al ver a la señora Norris, que había estado apática durante algún tiempo, frotándose contra Sherlock en sus brazos, luciendo cómoda y feliz, Filch solo pudo suprimir las dudas en su corazón y escuchar atentamente como un estudiante asistiendo a clase. Así, sin más, Sherlock avanzó con la señora Norris en sus brazos, y Filch lo siguió de cerca. Uno habló, otro escuchó y caminaron hasta que estuvieron cerca del borde del bosque prohibido. Solo entonces Filch se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No debería ser yo quien marcara el camino? ¿Por qué sabe a dónde voy? Antes de que Filch pudiera preguntar, la voz de Hagrid llegó no muy lejos. ¿Eres tú, Filch? Date prisa, me voy. Aquí tienes. Al oír la voz de Hagrid, Sherlock le entregó la señora Norris a Filch. Al notar que la señora Norris, que siempre se aferraba a él y nunca miraba bien a nadie, ahora se aferraba firmemente a Sherlock, sin querer dejar sus brazos, el rostro de Filch se oscureció. Sintió que había perdido algo importante. En cuanto a la pregunta de ahora, naturalmente fue reprimida en su corazón. Primero haz lo que te dije, y durante este tiempo le pediré a mi familia que envíe comida para gatos más adecuada y medicamentos antiinflamatorios. Sherlock todavía dijo en un tono tranquilo. Una mirada enredada apareció en el rostro de Filch. Realmente quería decir que no lo necesitaba. Pero al ver los ojos de la señora Norris brillar y mirarlo con esperanza, finalmente cedió.
Gracias, señor Holmes. Solo Dios sabe cuánta determinación le tomó decir esto. En ese momento, Hagrid se acercó a Sherlock y Filch. Se sorprendió un poco al ver que los dos se llevaban en armonía. Basándose en su comprensión de Filch, ¿no debería este tipo estar dándole un sermón a Holmes en este momento? ¿Los dos se llevan de manera inesperadamente armoniosa? ¿Podría ser que Holmes sea tan poderoso que haya logrado incluso derrotar a Filch, ese extraño y viejo cubo de arroz? Si ese es el caso, es algo bueno. Cuanto más poderoso sea Holmes, más beneficioso será para la investigación del bosque prohibido. Filch, a partir de ahora yo mando aquí. Bueno. Filch miró a Sherlock, asintió y se fue rápidamente. Incluso después de que la espalda de Filch desapareciera, Hagrid todavía lo encontraba un poco increíble. Se tocó la nuca y no pudo evitar preguntar. Holmes, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué ese viejo cubo de arroz es tan bonito para ti? ¿Le dijiste que te detuvieron deliberadamente? En su opinión, solo si Sherlock le dijera a Filch que estaba trabajando para Dumbledore la otra parte sería tan educada. No, le di un poco de hierba gatera. Ah, claro. Hagrid de repente comprendió y sonrió. Ese tipo es molesto, pero aún así es muy amable con su gato. Obviamente, Hagrid, que está familiarizado con las criaturas mágicas, también conocía el efecto de la hierba gatera. Los dos caminaron hacia adelante mientras hablaban y pronto llegaron al borde del bosque prohibido. En ese momento, sopló un viento frío, e incluso el fuerte Hagrid no pudo evitar encoger su cuello. Por otro lado, Sherlock había lanzado un hechizo de calentamiento sobre sí mismo hace mucho tiempo, por lo que no sintió nada. Naturalmente, Hagrid no se fijó en estos detalles. Levantó la lámpara y señaló un sendero estrecho que se perdía gradualmente en el denso y oscuro bosque, y le dijo a Sherlock. Holmes, mira allá. Eso que brilla con una luz blanca plateada es sangre de unicornio. Sherlock miró atentamente y vio la sustancia reflectante de color blanco plateado que Hagrid mencionó. Esta es la diferencia entre el mundo mágico y el mundo Muggle. En la experiencia de reconocimiento del mundo Muggle, siempre ha existido el dicho del barro negro, la piedra blanca y el agua reflectante. El significado es que en la noche o cuando la luz no es buena, es probable que el área negra sea barro, el área blanca sea piedra y otros objetos más duros, y es probable que la parte reflectante sea agua estancada. Esta frase puede ayudar a las personas a evitar pisar barro o agua mientras caminan, para así viajar con mayor seguridad en entornos exteriores complejos. Pero en el mundo mágico, esta experiencia obviamente no es aplicable. Hagrid continuó. El problema es que un unicornio en el bosque prohibido resultó herido por algo, y resultó gravemente herido. De hecho, encontré uno muerto la semana pasada. Las demás criaturas del bosque prohibido no les harán daño, así que creo que debe haber cazadores furtivos merodeando. Incluso si no podemos averiguar la razón, es mejor encontrar primero a ese pobre unicornio y sacarlo de su dolor. Se puede ver que Hagrid está muy deprimido. Los diversos animales del bosque prohibido son sus buenos amigos, especialmente las heridas e incluso la muerte de criaturas sagradas y nobles como los unicornios, lo cual no es algo normal sin importar cómo lo mires. Hagrid lleva 2 semanas investigando y aún no ha conseguido nada. Cuando le informó a Dumbledore sobre el huevo de dragón, de repente pensó en las habilidades únicas de Sherlock, entonces propuso pedirle a Sherlock que ayudara a investigar con una mentalidad de probar. Inesperadamente, Dumbledore asintió de un solo golpe. El resto del asunto transcurrió sin problemas. Hagrid habló mucho durante mucho tiempo y, por cierto, también le contó a Sherlock las características del unicornio. Sherlock escuchó con mucha atención y al principio no hizo preguntas. Después de que Hagrid terminó de hablar, hizo algunas preguntas y Hagrid también dio respuestas detalladas. ¿Aliviar el dolor del unicornio? Sherlock negó con la cabeza. Disculpe, Hagrid, su idea es errónea. ¿Qué dijiste? Los ojos de Hagrid se abrieron de par en par. Ya no tiene sentido aliviar el dolor del unicornio. Si esto realmente lo hacen los cazadores furtivos, entonces deberíamos aliviarlo a él. Hagrid se sobresaltó cuando escuchó esto. Miró atentamente a Sherlock a la luz de la luna y descubrió que no parecía estar bromeando. Inmediatamente comenzó a arrepentirse de haberle sugerido a Dumbledore que dejara a Sherlock participar en la investigación. Sherlock Holmes es realmente un Gryffindor. Aunque esto es gratificante en algunos sentidos, hay algunas cosas que hay que dejar claras de antemano.
Escuche, Holmes, admito que es usted muy poderoso, incluso capaz de ver a través de personas como Dumbledore, pero, si realmente hay cazadores furtivos filtrándose en el bosque prohibido para herir gravemente y matar unicornios, entonces él es una persona peligrosa, definitivamente no es alguien con quien una estudiante de primer año como tú pueda tratar. Hagrid hizo una pausa aquí y dijo nuevamente. El bosque prohibido es muy peligroso, especialmente de noche. Pero mientras estés conmigo y con Fang, ninguna criatura del bosque prohibido te hará daño. Sherlock. Oh. ¿Qué significa oh? Significa que lo sé. Solo estaba haciendo una sugerencia. El lento Hagrid asintió cuando escuchó esto. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Harry, que estaba al acecho a un lado usando una capa de invisibilidad, casi se rió a carcajadas. No hace mucho, en la clase de astronomía, Sherlock le contó la historia interna de su detención y, de paso, le pidió que se pusiera la capa de invisibilidad y lo acompañara. De hecho, equivale a una prueba de los resultados de este período de entrenamiento especial. Harry, que hasta entonces se había sentido estimulado por el factor aventura, estaba naturalmente especialmente entusiasmado. Es solo que no esperaba haber visto tantas escenas maravillosas antes de que comenzara oficialmente el entrenamiento especial. Filch lo dejó perplejo y Hagrid lo hizo reír. Es muy divertido. Es mucho más interesante que pasear por Hogwarts por la noche. Después de obtener la garantía de Sherlock, Hagrid lo llevó al temido bosque prohibido. Observó a Sherlock mientras caminaba, y cuanto más miraba, más confundido estaba. Aunque Sherlock es de hecho un Gryffindor, solo es un mago de 11 años, ¿por qué no puede ver ninguna tensión en su rostro? Por el contrario, al ver sus ojos brillar, parecía como si realmente lo estuviera esperando con ansias. Sherlock está realmente lleno de expectativas sobre el bosque prohibido. Si existiera una zona así en el mundo Muggle, me temo que habría completado la exploración al mes de haber entrado en la escuela. Es precisamente porque este es el mundo mágico que Sherlock, quien inicialmente no sabía nada sobre magia, ha soportado durante tanto tiempo. Solo Dios sabe lo duro que fue para él soportarlo con su espíritu aventurero en los huesos. 5 meses, ¿sabes cómo pasó estos 5 meses? Pero como ya ha esperado 5 meses, en este momento no tiene prisa. Sherlock hizo un gesto oculto hacia atrás, indicándole a Harry que no se quedara atrás, y luego preguntó directamente. Por cierto, Hagrid, el regalo de Navidad que nos diste, esa flauta, ¿debería estar hecha de materiales especiales? ¿Cuerno de Liricaulo? ¿Cuerno erumpente? ¿O el tentáculo de Murdlap? Ja. Sherlock, no esperaba que supieras tanto. El nombre de Hagrid para Sherlock cambió una vez más. Pero te equivocaste desde el principio, esa cosa no es el cuerno de una criatura mágica. En realidad, Sherlock pareció sorprendido. Pensé que era tan difícil que pensé que era el tentáculo de un animal. Esa es la opinión de la gente común. Hagrid se rió alegremente. En realidad, lo hice con el caparazón de un Flobberworm. ¿Conoces los Flobberworms? Son una especie de caracoles enormes. Además de poder preparar bubbling beberaje, su cáscara dura también tiene muchos usos. Como cambia de color cada hora, pensé que sería muy bueno convertirlas en flautas. Es realmente muy bueno. Sherlock elogió y luego preguntó. Hagrid, has estado en Hogwarts durante tanto tiempo que debes estar muy familiarizado con las criaturas mágicas del bosque prohibido, ¿verdad? Es muy fácil obtener información de Hagrid. Mientras encuentres una excusa, él te contará toda la información que quieras saber. Esto incluso hace que Sherlock se pregunte si el Veritaserum de Snape tiene un ingrediente principal que es la saliva de Hagrid. Si no, puedes considerar agregarlo, el efecto definitivamente no será malo. Efectivamente, el ánimo de Hagrid se animó después de escuchar las palabras de Sherlock, y comenzó a hablar sin parar. 87, Marte está brillante esta noche. Sherlock siguió a Hagrid, adentrándose cada vez más en el bosque prohibido. Hagrid sostenía a Fang con una correa con una mano, mientras constantemente escaneaba sus alrededores y le presentaba el bosque prohibido a Sherlock. No dejes que el misterio del bosque prohibido te engañe. Está lleno de tantas criaturas mágicas que ni siquiera puedes contarlas todas, pero soy buen amigo de ellas. Tomemos como ejemplo a Aragog. Aunque es terriblemente grande y su mordisco puede dejarte entumecido mediodía, en realidad era una monada que adopté cuando estaba en el colegio. Si no fuera por el mal momento de hoy, definitivamente te habría llevado a conocer a este viejo amigo. Luego están esos unicornios sagrados y hermosos, todos blancos como la nieve, con cuernos brillantes como la plata.
Suelen pastar y pasear tranquilamente junto a los manantiales del bosque, y son de temperamento muy apacible. Pero ahora, por desgracia, les ha sucedido esta desgracia. Los centauros también se han arraigado aquí. Son muy inteligentes y saben más de astronomía y geografía que nosotros, pero su temperamento es un poco impredecible. Sin embargo, si accidentalmente te encuentras con ellos, siempre que dejes claras tus intenciones, no habrá mucho problema. Más adelante, también hay bicornios, bundimons, testrals, neazles, boutrucles, puffskeins y hombres lobo. Aunque no es común verlos, aún así hay que tener cuidado en ciertos momentos, como en las noches de luna llena. En resumen, el bosque prohibido es mucho más peligroso de lo que imaginas, así que debes permanecer cerca de mí antes de que pudiera terminar de hablar. Hagrid de repente atrajo a Sherlock detrás de un enorme pino. Al mismo tiempo, rápidamente sacó una flecha, la cargó en su ballesta y apuntó al camino por el que habían estado. Maldita sea, algo viene. Sherlock notó que algo andaba mal incluso antes que Hagrid. Escuchó agudamente el sonido de algo arrastrando una capa por el suelo, pero fue ahogado por la fuerte voz de Hagrid, aunque estaba tratando de mantener la voz baja. Sin embargo, la reacción de Hagrid no fue lenta. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para recordárselo, Hagrid ya había actuado. Sherlock incluso podía sentir que el aura de Hagrid era diferente en ese momento. ¿Quién anda ahí? Salgan. Hagrid miró atentamente el camino lateral y gritó. Salgan ahora, estoy armado. Al ver a Hagrid tan duro, Fan inmediatamente comenzó a correr de un lado a otro entre los pies de Hagrid y Sherlock. No solo eso, sino que también mostró los dientes en la dirección del sonido, realmente emitiendo la apariencia de un perro que confía en el poder de su amo, a juego con su apariencia feroz. La criatura que acechaba en la oscuridad no hizo esperar demasiado a Sherlock y Hagrid. Pronto, una extraña criatura apareció ante su vista. La mitad superior de esta criatura era parecida a la humana, con cabello rojo y barba. Sin embargo, la mitad inferior, incluida la cintura, era el cuerpo de un caballo brillante, de color marrón rojizo, con una larga cola roja arrastrándose detrás de su parte trasera. En ese momento, su cola se movía de un lado a otro, luciendo algo agitada. Con características tan obvias, Sherlock los reconoció de un vistazo. Centauros, o mejor dicho, mitad hombres, mitad caballos. En el cielo, están representados por las constelaciones de Centauro y Sagitario, criaturas que originalmente solo existían en los mitos y leyendas griegas. Pero cuando las puertas del mundo mágico se abrieron oficialmente para Sherlock, también se enteró de que este tipo de criatura mágica realmente existía en este mundo. Vale la pena señalar que los centauros son una especie en sí mismos, no un híbrido mitad humano y mitad bestia, como los retratan algunas obras literarias terribles. Oh, ¿eres tú, Ronan? Hagrid obviamente conocía al centauro que había aparecido de repente. Soltó un largo suspiro de alivio y lo saludó. ¿Cómo estás? No está bien, Hagrid. Sin embargo, el centauro llamado Ronan no parecía muy contento. Su voz era profunda y triste. ¿Ibas a dispararme? Oye, no seas así. Hagrid ignoró el cambio emocional de Ronan y se adelantó para estrecharle la mano con fuerza. Ten cuidado, Ronan. Como para reforzar su persuasión, palmeó su carcaj. Mira, hay un villano rondando por este bosque. Después de decir esto, presentó a Sherlock y Ronan. El centauro llamado Ronan no estaba interesado en Sherlock. Tras un breve saludo, levantó la cabeza y dijo. Esta noche, Marte está muy brillante. Hagrid miró al cielo y luego repitió. Sí, es realmente muy brillante. Por cierto, Ronan, un unicornio en el bosque prohibido resultó herido. ¿Has visto algo? Incluso si Sherlock no estuviera interesado en la astronomía, podía estar seguro de que Hagrid no había encontrado a Marte en el cielo. Ronan no respondió, sino que siguió mirando al cielo sin pestañear. Tras un largo rato, suspiró. Los inocentes siempre son los primeros en sufrir. Así ha sido durante siglos y sigue siendo así ahora. Sí, dijo Hagrid con cierta superficialidad. O sea, ¿has notado algo inusual últimamente? Esta noche, Marte está muy brillante. Ronan repitió esta frase otra vez. Hagrid. ¿Hay algo anormal cerca de nuestra zona? O mejor dicho, ¿no has notado ningún movimiento extraño? Hagrid claramente había perdido la paciencia. Sin embargo, Ronan todavía no respondió. En ese momento, hubo otro movimiento entre los arbustos detrás de Ronan. Hagrid acababa de levantar su ballesta cuando apareció el segundo centauro.
La otra parte tenía pelo negro y barba, y parecía más rudo que Ronan. Hola, Vane. Obviamente, Hagrid también conocía a la otra persona. Tras saludarlo, empezó a preguntar. Solo le preguntaba a Ronan, un unicornio resultó herido. ¿Has notado algo inusual últimamente? Buenas noches, Hagrid. Vane se acercó y se paró junto a Ronan, mirando hacia el cielo. Después de un momento, dijo. Esta noche, Marte está muy brillante. Hagrid. A esa frase ya la hemos escuchado. Hagrid estaba muy irritable en ese momento. Si alguno de ustedes ve algo, por favor, díganmelo rápido, ¿de acuerdo? Sin embargo, Ronan y Vane todavía miraban al cielo, ignorándolo por completo. Después de un momento, los dos centauros hablaron al mismo tiempo. Esta noche, Marte está muy brillante. Hagrid. Vamos. Cuando se dio cuenta de que solo podía estar impotente y furioso, Hagrid finalmente decidió darse por vencido. Dejando a los dos centauros allí, Hagrid guió a Sherlock alrededor de ellos y continuó caminando más profundamente dentro del bosque prohibido. Lo sabía. Ni se te ocurre buscarles pistas. Es decir, los centauros nunca dan una respuesta directa. Hagrid se quejó mientras caminaba, y se podía escuchar por su tono que todavía no había escapado de la ira de ese momento. Siempre les gusta mirar las estrellas. Es muy molesto. No les interesa nada más que lo que rodea la luna, y nunca dicen nada directamente. Sherlock ya había visto esto sin que Hagrid se lo dijera. Sí, no hablan correctamente el lenguaje humano. Comprensible. Después de todo, los centauros no son humanos. Al escuchar la evaluación de Sherlock, Hagrid asintió repetidamente. Sí, simplemente no hablan el lenguaje humano correctamente. Sherlock, eres el único que habla con sentido. Sherlock no pudo evitar encontrarlo un poco gracioso. Era la primera vez que recibía ese tipo de evaluación. Justo en ese momento, los dos llegaron a una bifurcación en el camino. El suelo brillaba con una luz plateada, que era la sangre de unicornio que Hagrid acababa de señalarle a Sherlock. Sherlock se inclinó y observó por un momento, llegando rápidamente a una conclusión. Las manchas de sangre son frescas, lo que demuestra que salió de aquí no hace mucho tiempo. Si somos lo suficientemente rápidos, aún deberíamos poder ayudarlo a escapar del dolor. Quiero decir, a ese pobre unicornio. Hagrid no notó la diferencia entre él y eso, pero le preocuparon las dos bifurcaciones en el camino que tenía frente a él. Sherlock, ¿puedes decirme hacia dónde fue? Desafortunadamente, no. Sherlock negó con la cabeza. Sugiero que nos separemos. ¿Qué? Eso no es factible. Hagrid inmediatamente sacudió la cabeza vigorosamente. El bosque prohibido era tan peligroso. ¿Cómo podía dejar que Sherlock actuara solo? Sherlock ya había adivinado que Hagrid diría esto antes incluso de que lo dijera, por lo que ya había pensado en una razón. No te preocupes, Hagrid. Si me topo con algo, usaré mi varita para liberar una llama, así. Mientras Sherlock hablaba, agitó su varita y un fuego artificial morado explotó desde la punta de su varita. Era la misma magia que Dumbledore había usado la noche en que apareció el troll. También lo había usado para recordárselo a Hermione en el partido de Quidditch. Hagrid todavía estaba un poco indeciso. Amaba profundamente el bosque prohibido y a sus criaturas mágicas. No soportaba ver al sagrado y noble unicornio siendo perseguido. Pero, por otro lado, le preocupaba que Sherlock corriera peligro si lo dejaba. Sherlock vio su enredo y simplemente añadió leña al fuego. Hagrid, no quieres ver a otro unicornio morir porque no pudo recibir ayuda a tiempo, ¿verdad? Hagrid. Todo está bien, entonces dejaré que Fan vaya contigo. Las palabras de Sherlock finalmente hicieron que Hagrid se decidiera. Pero tengo que decirte de antemano que es un cobarde, pero afortunadamente está lo suficientemente alerta como para avisarte con antelación si se encuentra con algún peligro. Recuerde, pase lo que pase, asegúrese de enviar una señal lo antes posible. Sherlock sabía que Hagrid no se sentiría cómodo si no aceptaba. Sonriendo, tomó a Fan y le dijo. Hagrid, no te queda mucho tiempo. Hagrid. Igual. Después de que Hagrid se fue por el otro camino, una voz sonó en el oído de Sherlock. Sherlock, ¿qué hacemos ahora? Ponte la capa de invisibilidad y continúa siguiéndome. Dijo Sherlock sin girar la cabeza. Fan también descubrió a Harry en ese momento. Frente a alguien a quien no podía ver, de repente se puso nervioso. Pero cuando Sherlock le acarició la cabeza y le dijo que la persona invisible no era un enemigo, se calmó de nuevo. Luego, Sherlock guió a Fan, así como a Harry, que todavía era invisible, para continuar hacia el centro del bosque prohibido.
Después de caminar durante casi media hora, Sherlock dijo de repente. Parece que tenemos suerte. ¿Qué ocurre? Harry no pudo evitar preguntar. La verdad ha salido a la luz. 88, Oruga mira con atención, estos líquidos de color blanco plateado tienen formas irregulares, casi ovaladas. Aquí, aquí y aquí. Sherlock se agachó y se los señaló a Harry uno por uno. Todos muestran evidentes marcas de arrastre y salpicaduras. Esto indica que el unicornio aceleró, corrió y saltó vigorosamente atelado. Es evidente que se sobresaltó o se estimuló y dejó estas huellas mientras huía. Sherlock miró hacia arriba. Sus ojos grises brillaban. Aunque Hagrid no proporcionó mucha información, afortunadamente, el unicornio nos dejó pistas importantes. Creo que lo conoceremos pronto. Al escuchar las palabras de Sherlock, Harry se puso nervioso de inmediato. Si realmente lo encontramos, Sherlock dio una respuesta directa y estándar. Libera una llama con tu varita inmediatamente y luego ataca con decisión. Comprendido. Al escuchar lo que dijo el líder, Harry inmediatamente se sintió firme. Sherlock lo trajo al bosque prohibido precisamente para este propósito, ¿no es así? Ese antiguo hechizo, a medida que las dos personas y el perro se adentraban en el bosque, los árboles se volvieron extremadamente densos e incluso el camino era casi intransitable. En consecuencia, las manchas de sangre en el suelo se hicieron cada vez más densas. Sherlock incluso encontró una raíz de árbol que estaba casi enteramente teñida de plata. Sherlock se agachó para examinar las manchas de sangre, frunciendo el ceño pensativo. Fan también se volvió cada vez más irritable. Incluso empezó a intentar tirar de la túnica de Sherlock, queriendo que regresara por donde habían venido. Naturalmente, Sherlock no daría marcha atrás a mitad de camino. Después de consolar a Fan, se levantó de nuevo. Harry, mantente escondido. Después de pasar por encima de la raíz del árbol y caminar unos pasos más, Sherlock se detuvo. Las manchas de sangre de color blanco plateado atravesaban un antiguo roble y, justo enfrente, había un espacio abierto. Se escuchó un sonido doloroso y miserable y algo blanco brilló en el suelo. Era el unicornio que Hagrid había estado buscando laboriosamente. Pero su estado actual era muy malo. Sus 4 patas aún mantenían la posición en la que estaban cuando cayó, su melena blanca pura se extendía sobre las hojas negras oscuras caídas, y un rastro de súplica todavía se podía ver débilmente en sus ojos ya nublados. Claramente, aunque este unicornio todavía estaba vivo, ya estaba en su último aliento. Sherlock no actuó precipitadamente y también les indicó a Harry y Fan que se quedaran quietos y observaran. Tal como lo esperaba, los arbustos en el borde del claro comenzaron a temblar. El ánimo de Sherlock se animó e inmediatamente centró su atención allí. Una figura encapuchada emergió de las sombras, comenzando a arrastrarse hacia el unicornio caído. Aunque era una persona, esa postura de gateo en ese momento era como la de una bestia oscura, enviando escalofríos por la columna. Harry y Fan quedaron atónitos ante la escena que tenían delante. La persona y el perro se quedaron allí estupefactos, como si hubieran perdido la capacidad de moverse. Sherlock, que ya estaba mentalmente preparado, seguramente no sería como ellos. Levantó lentamente su varita, apuntando a la figura encapuchada. Aunque los puños eran útiles, Sherlock no había olvidado que ahora era un mago. La figura que emergió de las sombras finalmente se arrastró hasta el lado del unicornio, bajando lentamente la cabeza. Sorprendentemente, comenzó a beber sangre de la herida del unicornio. El unicornio, cuyos ojos originalmente estaban nublados, pareció sentir la pérdida de su propia vida, dejando escapar un relincho miserable. A pesar de que tenía las patas rotas, todavía luchaba de mala gana, y el cuerno en su frente floreció con una luz blanca deslumbrante. Era como si esperara ahuyentar con esa luz la sombra de muerte que la envolvía. Desafortunadamente, no importa cuán fuerte fuera la luz, no podía detener lo que estaba sucediendo frente a ella. En ese momento, Sherlock ya no dudó y el hechizo que había preparado hacía tiempo se disparó directamente hacia esa figura. Petrífico total. Habiendo planeado con anticipación, el rastreador que estaba dañando al unicornio no esperaba ser emboscado en absoluto. Fue alcanzado por la maldición de cuerpo entero que Sherlock lanzó, cayendo hacia atrás entre los arbustos. Al ver que el hechizo que lanzó golpeó al oponente, Sherlock no relajó su vigilancia. En ese momento, Harry y Fan finalmente recuperaron su capacidad de moverse. Fan ladró fuerte y salió corriendo. Tal como dijo Hagrid, él era realmente tímido. Harry superó el miedo en su corazón y estaba a punto de lanzar fuegos artificiales como había dicho Sherlock.
Sin embargo, en ese momento crítico, un dolor agudo atravesó su cabeza, como si su cicatriz se hubiera incendiado de repente. Era un sentimiento que nunca había experimentado antes. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Incluso la última vez que vio a Snape, debería ser Quirrell, sus ojos no le dolían tanto. La visión de Harry se volvió borrosa y se tambaleó hacia atrás. Sherlock solo lo miró e inmediatamente lanzó otro hechizo hacia la dirección donde cayó la figura oscura sin dudarlo. Confringo. La maldición explosiva formada era muy poderosa, equivalente a una docena de kilogramos de explosivos TNT. Sin embargo, después de tocar un objeto, este rebotaba sin rumbo. Si el lanzador estaba muy cerca, era probable que se lastimara. Afortunadamente, en ese momento, Sherlock solo tenía un objetivo aproximado y la distancia era lo suficientemente grande, lo que lo convertía en el momento perfecto para lanzar la maldición explosiva. Sin embargo, Sherlock no pensó que su segundo hechizo funcionaría. Efectivamente, con un resoplido frío, una barrera mágica se creó de la nada, desviando directamente el hechizo que lanzó Sherlock. Al mismo tiempo, una voz siniestra gritó: «Arruinaste mi buena acción, muere». Después de que el oponente lanzó el encantamiento escudo para desviar la maldición explosiva, movió su muñeca y gritó con fuerza: «Avada Kedavra». La parte frontal del hechizo surgió como una furiosa ola negra, corriendo hacia Sherlock con el impulso de destruirlo todo. ¿Cuándo tuvo el encantamiento separador tal poder? ¿Por qué utilizó un hechizo ofensivo tan normal como la magia negra? Como Sherlock ya había pensado que la otra parte contraatacaría antes de lanzar el hechizo, ya se había esquivado hacia un lado antes de que la otra parte levantara la mano. Aprovechando el hueco entre la preparación del oponente para la siguiente oleada de ataques, recitó el hechizo de nuevo. Impedimenta. Las habilidades de observación de Sherlock eran muy agudas. Esto fue especialmente cierto después de entrar en la batalla. Desde el momento en que la otra parte comenzó a absorber la sangre del unicornio, se dio cuenta de que este tipo estaba en el estado equivocado. Especialmente después de lanzar el encantamiento separador hace un momento, respiraba con dificultad e incluso sus movimientos se volvieron un poco lentos. La descripción de Hagrid y su propia comprensión de las criaturas mágicas aclararon el corazón de Sherlock. Para este chico que estaba ansioso por mantener su vitalidad y magia, nada era más importante que matar a un unicornio y beber sangre felizmente. Lo más importante es que no podía permitirse el lujo de retrasarlo. Sin mencionar a Dumbledore, incluso a Hagrid, que estaba cerca, sería suficiente para él. Entonces, después de lanzar un hechizo de impedimento, Sherlock aceleró y corrió hacia el otro grupo. Él realmente era un mago. Pero el combate cuerpo a cuerpo era su ventaja. Para cuando la otra parte reaccionó, Sherlock ya había llegado detrás de la otra parte. Incluso después de ser golpeado por el hechizo de impedimento, la reacción del mago de túnica negra no fue lenta y lanzó un encantamiento de escudo en silencio. Sin embargo, nunca esperó que no fuera un hechizo el que lo estaba atacando. La espada larga y afilada, ya desenvainada, atravesó las suaves costillas del oponente en un ángulo complicado. La hoja estaba fría y brillaba con una luz firme en la penumbra, haciendo eco de la varita en su mano derecha. Salió sangre. Desafortunadamente, el escudo mágico generado por el talismán escudo no solo podía desviar hechizos, sino también actuar sobre entidades físicas. Así que esta espada finalmente fue apuñalada un poco superficialmente y no logró alcanzar el punto vital. Al mismo tiempo, una hermosa llama roja se elevó en el aire. Harry soportó el fuerte dolor en su frente, cubrió su cicatriz con una mano y apuntó su varita al cielo con la otra mano para liberar la señal acordada. ¡Maldita sea! El mago vestido de negro dejó escapar un rugido enojado y se preparó para dar el primer paso. Una vez que Dumbledore vio la señal y corrió, no podría escapar en su estado actual. Inesperadamente, un dolor agudo vino de repente desde su cintura. Sherlock sacó su espada larga, planeando hacerlo de nuevo. Quedó en shock en el acto. ¿Un mago de 11 años realmente quería marcar 2 veces cuando se enfrentó a él? ¿Fueron los Gryffindors tan valientes? Indignante. Después de la sorpresa vino la ira extrema impedimenta. También fue un hechizo de impedimento, pero el mago de túnica negra que fue alcanzado por el hechizo aún tenía la fuerza para lanzar un encantamiento escudo para protegerse, pero la segunda espada de Sherlock ya no podía ser apuñalada. Al mismo tiempo, la figura retrocedió rápidamente como una flecha que sale de la cuerda. Los movimientos de Sherlock volvieron a la normalidad, pero no relajó su vigilancia. Guardó su varita y sacó el escudo redondo preparado con antelación. Crucio.
Un grito agudo vino de la dirección por donde escapó el mago vestido de negro, y la luz escarlata emitida por la maldición Cruciatus incluso cambió el color del bosque en la noche. Por precaución, Sherlock no bloqueó con el escudo, sino que lo arrojó directamente y esquivó hacia un lado al mismo tiempo. Auge. La maldición Cruciatus golpeó el escudo de frente, y la réplica del impacto entre ambos levantó grandes pedazos de tierra. Pero el hechizo finalmente fue bloqueado por el escudo. Sherlock respiró aliviado. Esta vez sí se fue. Si no se marchase, realmente sería demasiado tarde. En ese momento, Harry corrió al lado de Sherlock y lo ayudó a levantarse. Sherlock, lo siento, justo ahora mi cicatriz. Querido Harry, el intenso dolor te hizo incapaz de concentrarte, no es tu culpa, ¿cómo lo sabes? Harry se quedó atónito por un momento y pensó en las habilidades especiales de Sherlock, luego dijo molesto. Pero no te ayudé en absoluto, vinimos juntos, pero al final tuve que confiar solo en ti para luchar contra él, si no hubieras enviado la señal con éxito, no se habría ido tan rápido. Después de que Sherlock terminó de hablar, señaló el suelo a un lado y dijo, Harry, ¿puedes ayudarme a recogerlo? Harry luego recogió el escudo que acababa de bloquear la maldición Cruciatus. Pero cuando Harry lo tuvo en su mano, se sorprendió al descubrir qué tipo de escudo era este. Claramente era el pastel de roca que Sherlock había sacado de la cabaña de Hagrid. Es solo que estos rock cakes obviamente han sido procesados, prensados juntos en capas y se les ha agregado un asa a un lado. Harry se quedó atónito. Sherlock, ¿realmente lo usaste como armadura? El shock que este asunto le produjo a Harry le hizo olvidar incluso su culpa. No pudo evitar pensar en lo que Sherlock les había dicho a él y a Ron en ese momento. Si no lo tratas como alimento, sino como arma y armadura, se volverá muy práctico. Realmente lo hizo. Sherlock pareció ver a través de los pensamientos de Harry y dijo con una sonrisa. Es realmente muy práctico, ¿no? Harry. ¿Y yo qué más puedo decir? No puedo hacer más que admirarlo hasta el suelo. 89, de repente aparece un loco afilando su cuchillo por la noche. Una criatura enorme se acerca rápidamente. Si no me equivoco, debería ser Hagrid. Sherlock envainó su espada y guardó su escudo de pastel de roca, volviéndose hacia Harry y diciendo, querido Harry, si es posible, te agradecería que pudieras permanecer invisible. Harry asintió. Por diversas razones, no quería que Hagrid supiera que él también estaba en el bosque prohibido esa noche. Sherlock, cielos. ¿Qué demonios pasó aquí? Cuando Hagrid llegó, mirando el campo de batalla frente a él y al unicornio casi sin vida, estaba casi demasiado sorprendido para hablar. Solo pudo tirar de su barba. Oye, espera. Primero, a ver si se puede salvar. Sherlock señaló al unicornio con las patas rotas. Ay, por las barbas de Merlín. ¿Quién pudo haberla lastimado así? Espera. Mientras decía esto, de repente vio las marcas de mordedura en la herida del unicornio. Alguien ha estado bebiendo su sangre. Los ojos de Hagrid se abrieron hasta el tamaño de platillos. Hagrid, creo que deberías saber lo que esto significa. Incluso al borde de la muerte, la sangre de un unicornio puede prolongar la vida, pero solo si se da voluntariamente. Pero si alguien toma la sangre a la fuerza para salvar su propia vida, desde el momento en que la sangre toca sus labios, tendrá una vida media, una vida maldita. Sherlock dijo lentamente, aparentemente afirmando hechos, pero en realidad explicándoselos a Harry, que estaba cerca con su capa de invisibilidad. Esta vez, Harry lo entendió completamente. Aquel a quien acababa de enfrentarse no era otro que el asesino que mató a sus padres, el señor oscuro que hizo temblar a todo el mundo mágico. Voldemort. Pero, no parecía tan fuerte. Harry entendió, pero Hagrid no. Sherlock no esperaba que él entendiera. En cualquier caso, su tarea principal era examinar al unicornio gravemente herido. Afortunadamente, aunque el unicornio resultó gravemente herido, aún pudo salvarse porque Sherlock intervino a tiempo. Con esto, el ataque del unicornio en el bosque prohibido podría considerarse investigado y concluido. Hagrid pensó que Sherlock tuvo mucha suerte de haber descubierto todo en la primera noche. Sherlock sabía que era porque la otra parte no podía esperar más. Sus frenéticas acciones ahora confirmaron esto aún más. Lo siguiente era contarle todo a Dumbledore y dejar que él resolviera el problema. Como líder, eso es lo que se supone que debe hacer. En cualquier caso, después de lo que pasó hoy, la otra parte definitivamente no volvería al bosque prohibido. En el camino de regreso, Hagrid también encontró a Fam, que se había escapado, y un centauro. Sin embargo, esta vez el centauro con el que se encontraron no era ni Ronan ni Vane.
Por su apariencia, este centauro parecía más joven y más guapo. Su cabello era rubio platino, con el cuerpo de un caballo de crin plateada y un par de ojos azul claro, parecidos a un príncipe azul de un cuento de hadas. Florencia, me alegro de verte. Claramente, la otra parte también era un conocido de Hagrid. Hagrid, hola. ¿Qué es eso? Un unicornio. ¿Está bien? Cuando vio a Hagrid cargando un unicornio con las patas rotas, el centauro llamado Firenze entró en pánico. Es el que acecha en nuestro bosque, ¿no? Tranquilo, Firenze dijo Hagrid acariciando al unicornio que llevaba. Por suerte, Sherlock llegó a tiempo. No murió y el cazador furtivo fue ahuyentado. Gracias a Dios. Firenze respiró aliviado al recibir esta respuesta. Luego volvió la mirada hacia Sherlock. Gracias por salvar a este pobre unicornio. La actitud de Firenze hacia Sherlock era mucho más cálida, formando un marcado contraste con las actitudes superficiales de Ronan y Vane. ¿Eres Sherlock Holmes? He oído hablar de ti. Eres un niño extraordinario. Hagrid le dio una palmada a Sherlock en el hombro al oír esto. Jajaja, no esperaba que fueras tan famoso entre los centauros. Antes de esto, creía que solo Harry podía hacer eso. En ese momento se oyeron más cascos desde el otro lado del claro. Eran Ronan y Vane, a quienes ya habían visto antes. La mirada de Sherlock los recorrió, notando que sus flancos se agitaban violentamente, empapados de sudor, lo que indicaba claramente que acababan de realizar un ejercicio extenuante. Florencia. Vane gritó el nombre de Firenze tan pronto como llegó. Vane, no tengo oídos sordos. No tienes que hablar tan alto. El tono de Firenze no era educado. ¿Qué le dijiste? Vane dijo enojado. Recuerda, Firenze, juramos nunca desafiar la voluntad de los cielos. ¿No vimos los presagios que mostraban los movimientos planetarios? Ronan pateó torpemente el suelo con sus cascos, mientras continuaba explicándole a Firenze con su voz triste. Creo que Firenze piensa que está haciendo esto con buenas intenciones. Con buenas intenciones. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Sin embargo, Vane no lo apreció y continuó con su arrebato de ira. Los centauros se preocupan por las profecías astrológicas. No necesitamos correr como burros, siguiendo a los humanos que están perdidos en nuestro bosque. Esta frase enfureció inmediatamente a Hagrid. Pero antes de que pudiera explotar, Firenze se puso de pie sobre sus dos patas traseras. Este era un movimiento que los centauros solo realizaban cuando estaban extremadamente enojados. ¿No viste el unicornio? En coordinación con este movimiento, Firenze también comenzó a rugirle a Vane. ¿No entiendes por qué lo mataron? ¿O acaso los planetas no te revelaron este secreto? Escucha, resistiré al que acecha en nuestro bosque, Vane. Sí, si es necesario, estaré con los humanos. Después de decir esto, ignoró a Vane y a Ronan, volvió a bajar sus dos patas traseras y les hizo una señal a Sherlock y a Hagrid para que se fueran con él. Naturalmente, Sherlock y Hagrid no tuvieron objeciones. Después de todo, ambos odiaban a los acertijos. Después de dejar a Vane y Ronan muy atrás, Firenze se detuvo y se volvió hacia Sherlock, preguntando. Holmes, ¿sabes por qué Vane estaba tan enojado hace un momento? Hagrid se rió al oír esto. Firenze, nunca dices nada directamente. Ni siquiera Sherlock podría adivinarlo, ¿verdad, Sherlock? Probablemente pueda deducir algo. Hagrid se quedó atónito, y los ojos de Firenze se iluminaron. Dime. Es muy sencillo. Simplemente no quiere que nos cuentes los resultados que obtuviste al observar las estrellas. Los ojos azules de Firenze brillaron aún más. No está mal. ¿Sabes el resultado? Sherlock suspiró. Obviamente, quien lastimó al unicornio fue Voldemort. Cuando Sherlock pronunció ese nombre, Hagrid no pudo evitar quedarse sin aliento. Harry, que llevaba su capa de invisibilidad, no pudo evitar ajustársela. Sintió que la temperatura ambiente había bajado repentinamente. Imposible, absolutamente imposible. Hagrid negó con fuerza con su enorme cabeza. Hogwarts tiene a Dumbledore. El señor tenebroso no puede entrar. La reacción de Firenze al nombre Voldemort no fue tan fuerte como la de Hagrid, pero miró a Sherlock con admiración. Holmes, eres tal como me dijeron. Creo que deberías estudiar adivinación. ¿Divinidad? Sherlock negó con la cabeza. Este es el resultado que deduje mediante métodos científicos. No tiene nada que ver con la adivinación. Las estrellas me contaron la profecía, pero dices que usaste la ciencia. Cuando dijo esa palabra, la expresión del centauro Firenze era un poco sutil.
Después de todo, hablar de ciencia en el mundo de la magia siempre resultaba un poco extraño. En realidad, es sencillo deducir estas cosas. Al ver a Sherlock así, Harry, que todavía era invisible, sonrió con complicidad. Sabía que su amigo estaba a punto de empezar. La sangre de unicornio conlleva una maldición cuando se toma por la fuerza. Para una persona normal, si tuviera que vivir una vida a medias con una maldición, bien podría morir limpiamente. A menos que el propósito sea solo prolongar la vida, para que la persona maldita tenga tiempo de obtener otra cosa que pueda restaurar completamente la energía y la magia. Casualmente, la piedra filosofal, que puede crear el elixir de la vida, está en la escuela. Para Voldemort, quien ha estado inactivo durante muchos años y quiere regresar, no creo que desaproveche esta oportunidad. Esta vez, Florencia quedó completamente atónita. Sherlock, ya me lo dijiste. Justo cuando Firenze estaba en shock, Hagrid pareció comprender de repente y gritó. Así que ya habías pensado en eso en ese momento. Harry, que era invisible, casi se cae. Su amigo gigante era demasiado lento. Pero incluso después de comprender tardíamente el proceso de deducción de Sherlock, Hagrid todavía murmuró. Aunque eres muy capaz, Sherlock, sigo pensando que esta vez estás equivocado. Mientras Dumbledore esté en la escuela, el Señor Oscuro no tendrá éxito. Estaba claro que su confianza en Dumbledore había alcanzado un nivel de adoración ciega. Sherlock no refutó y Firenze dijo suavemente. Esto no es solo una deducción, es también la adivinación del centauro. Hagrid, ya sabes que rara vez cometemos errores. Pero esta vez te equivocas. Sherlock, tú también. Al ver que Hagrid había entrado en un estado de ataque indiscriminado, Firenze no dijo nada más. Principalmente porque entendía la personalidad de Hagrid y sabía que no había nada que decirle en esta situación. Pronto, los tres, un centauro, un unicornio y un perro, llegaron al borde del bosque prohibido. Vamos a separarnos aquí. Firenze se detuvo y miró a Sherlock y Hagrid. Buena suerte. En el pasado, las estrellas del destino han sido malinterpretadas, e incluso los centauros no son inmunes a los errores. Espero que esta vez también sea así. Mirando al centauro, que era diferente de Ronan y Vane y continuaba mostrando buena voluntad hacia él, Sherlock dijo un poco más. En realidad, creo que hay una frase más adecuada para tus resultados de adivinación de hoy. Firenze estaba desconcertado. ¿Qué pasa? De repente, un loco afila su cuchillo por la noche, y la estrella emperador tiembla mientras Marte se eleva. Después de decir esto, Sherlock saludó a Firenze y caminó hacia el castillo con Hagrid. De repente, un loco afila su cuchillo por la noche, y la estrella emperador tiembla mientras Marte se eleva. Firenze repitió esta frase en silencio varias veces. De repente, sus ojos se volvieron de un azul asombroso en un instante, como zafiros pálidos. De hecho, esta frase es mucho más adecuada que Marte está muy brillante esta noche. 90. Vas y matas a Voldemort y sus sirvientes. Florencia tenía un gran respeto por el destino. Esto era similar a otros centauros. Sin embargo, a diferencia de los otros centauros que generalmente detestaban a los magos, él no sentía tanta repulsión por los humanos y no dudaba en ayudarlos cuando estaban en peligro. Esto lo convirtió en una rareza entre los centauros. La actitud de Ronan y Vane esta noche fue la mejor ilustración de esto. Mis amigos a menudo saben que Marte siempre está asociado con elementos como la guerra, el conflicto y la violencia. El centauro Ronan repitiéndole repetidamente a Sherlock y a Hagrid que Marte era brillante era esencialmente una insinuación de que el mundo mágico enfrentaba una posible crisis y agitación. Después de una década de paz, la guerra podría ser inminente. Estaban surgiendo fuerzas oscuras que podían desencadenar conflictos y desastres. Todo esto estaba estrechamente relacionado con la resurrección de Voldemort y su intento de apoderarse de la piedra filosofal. Desafortunadamente los centauros nunca hablaron con claridad, así que solo podían expresar sus opiniones repitiendo constantemente esta frase. Sin embargo, comparada con la frase de Sherlock, un loco afila de repente su cuchillo por la noche. Una estrella funesta parparea sobre el trono del emperador, esta frase, Marte está brillante esta noche, era un mundo aparte. Las dos frases expresaban el mismo significado, pero la concepción artística de la última aplastó directamente a la primera. Florencia tomó una decisión. Cuando regresó a la manada de centauros, también usaría esta frase para reemplazar Marte está brillante esta noche. Esto encajaba perfectamente con las características del centauro, haciendo que la gente se sintiera inexplicablemente asombrada.
Firenze no esperaba que la acción aparentemente involuntaria de Sherlock cambiaría en gran medida su posición en la manada de centauros. Al mismo tiempo, Sherlock le explicaba a los curiosos Hagrid y Harry, que estaban bajo la capa de invisibilidad. Esta Navidad, un compañero de clase me regaló un libro extraño. Estaba lleno de contenido extraño, incluidos símbolos e historias místicas orientales. Entre ellos se encontraban estas 2 líneas de poesía, junto con anotaciones sencillas. Esta frase tiene su origen en un antiguo general chino. Este antiguo y misterioso país oriental dedicó 5000 años al estudio de la naturaleza humana. Nadie en este mundo la comprende mejor que ellos. Hagrid escuchó, comprendiendo a medias, y no pudo evitar preguntar: ¿por qué le dijiste eso? Solo espero que a este amigo centauro que nos ha demostrado su amabilidad le resulte más fácil cuando regrese. Está bien, Hagrid, por favor calma al unicornio lo antes posible, o nuestro director se irá a la cama. Hagrid se apresuró a ocuparse del unicornio herido y llevó a Sherlock directamente a la oficina del director. Dumbledore, al verlos a ambos, parecía un poco indefenso. ¿No podría ser considerado con este anciano? ¿Qué podría ser tan importante que no pudiera esperar hasta mañana? En ese momento, Dumbledore llevaba un pijama cubierto de estrellas, obviamente con la intención de irse a dormir. Señor, usted me entiende. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Hagrid no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Si no hay nada importante, querido Rubeus, claro que te entiendo. Parece que hay noticias sobre el bosque prohibido. Dumbledore preguntó comprensivamente. Hagrid asintió con énfasis. Sí. Aunque salvamos al unicornio, el cazador furtivo huyó. Sherlock incluso se encontró cara a cara con él. Además, Sherlock dijo que él es, al ver los labios de Hagrid temblar, incapaz de pronunciar el nombre, Dumbledore no se sorprendió y simplemente volvió su mirada hacia Sherlock. Es Voldemort. Hagrid se estremeció inmediatamente y respiró profundamente. No se dio cuenta de que el espacio a su lado produjo un ligero y antinatural temblor en ese momento. Las gafas de Dumbledore brillaron y volvió su mirada hacia Hagrid, diciendo con voz suave. Hagrid, ¿podrías irte un momento? Hagrid. Grados, después de que el abatido Hagrid salió de la oficina del director, Dumbledore miró a Sherlock y dijo con una sonrisa. Pensé que me persuadirías para dejar que Hagrid se quedara. No hace falta. Lo que vamos a hablar a continuación no le conviene saber. Sherlock dijo con calma. Es como si hubiera tomado Veritaserum por naturaleza. Esa es una analogía muy vívida y apropiada. Dumbledore se quedó atónito por un momento, luego sonrió de nuevo. Bueno, pero creo que tu otro amigo puede mostrarse ahora, ¿verdad? Harry, que llevaba la capa de invisibilidad, permaneció inmóvil. Tras pasar mucho tiempo con Sherlock, Harry ya no era tan ignorante como cuando entró al colegio. ¿Quién sabía si Dumbledore intentaba engañarlo? Muéstrate. Te descubrieron en cuanto entraste a la oficina. Tan pronto como Sherlock dijo esto, Harry inmediatamente se quitó la capa de invisibilidad sin dudarlo. Miró a Dumbledore algo incómodo. Señor, lo siento, no esperaba que me encontrara. Qué extraño. En realidad te has vuelto más seguro después de volverte invisible. Al notar que Dumbledore todavía tenía una sonrisa en su rostro, Harry no pudo evitar respirar aliviado. Bien, Dumbledore no estaba enojado. Entonces, Sherlock, ¿cómo supiste que descubrí a Harry? Es muy sencillo. Una persona con buena capacidad de observación, si observa con precisión y sistematización las cosas con las que entra en contacto, puede deducir al instante los pensamientos del corazón de una persona a partir de su expresión, de cada contracción muscular y de cada movimiento ocular. Cuando Hagrid y yo entramos por primera vez, tu mirada, además de centrarse en nosotros dos, también se detuvo en la posición a mi lado durante 3 segundos. Esa era exactamente la posición de Harry. Además, cuando Hagrid mencionó a Voldemort hace un momento, tu mirada se dirigió nuevamente a su posición. 2 confirmaciones son suficientes para explicar el problema. Dumbledore reveló una mirada pensativa. Después de un momento, agitó su varita y conjuró 2 vasos de limonada, enviándoselos a Sherlock y Harry. Toma un vaso primero. Sherlock no se movió. Harry dijo gracias, luego lo agarró y lo bebió todo de un trago. Aunque no participó directamente en la batalla de esta noche, seguir a Sherlock dentro y fuera del bosque prohibido también consumió mucha energía. Realmente necesitaba reponer líquidos. Luego se arrepintió. Fue demasiado dulce. Dios sabe cuánta azúcar añadió Dumbledore a este vaso de agua. No podía percibir en absoluto el sabor ácido del limón.
Solo entonces se dio cuenta de que Sherlock no se movía y admiró en secreto la previsión de su amigo. Dumbledore no pareció percatarse de la escena. Preguntó con voz suave. Entonces, la persona que realmente participó en la batalla de esta noche no fue una, sino dos, ¿verdad? Harry no pudo evitar sentirse avergonzado al escuchar esto. Señor, esta vez fue todo gracias a Sherlock. Solo tuve tiempo de lanzar fuegos artificiales al cielo. No, Harry, si no hubieras hecho eso, Voldemort no se habría ido tan rápido. Pero, no te preocupes por estos detalles. Dumbledore se subió las gafas. Lo has hecho muy bien esta noche. Creo que tu amigo también piensa lo mismo. Así es. Sherlock se hizo eco de la declaración de Dumbledore. De hecho, cometí un descuido en la operación de esta noche. ¿Supervisión? ¿Qué supervisión? Al escuchar las palabras de Sherlock, Dumbledore inmediatamente se interesó. Sentía especial curiosidad por este genio que, según él, superaba a aquella persona. Sherlock no respondió, pero sacó su varita y la agitó. Luego, de la punta de la varita estallaron fuegos artificiales de color púrpura. Un amuleto de advertencia muy bueno. Lo usé una vez en Halloween. No esperaba que lo aplicaras en la práctica tan rápido. Dumbledore asintió con aprobación. Cambió de tema. Pero esto no parece tener nada que ver con el tema de ahora. Harry disparó chispas rojas después de encontrarse con Voldemort. Sherlock dijo con calma. Dumbledore entendió inmediatamente. Harry se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta. Yo no pensé en eso en absoluto. Rubeus tampoco pensó en eso, ¿verdad? Dumbledore sonrió. Créeme, Harry, lo olvidará pronto. Pero no todos son Hagrid, dijo Sherlock con cara seria. Debería haberle dicho esto a Harry antes de la batalla. Está bien, Sherlock, ya has hecho suficiente por esta noche. Si fuera yo cuando entré por primera vez a Hogwarts, no sería tan bueno como tú. Sí, después de todo, no tenías un director poderoso detrás de ti para apoyarte en la lucha contra el Señor Oscuro. Dumbledore. Habiendo experimentado una vez más la lengua venenosa de Sherlock, Dumbledore decidió decididamente evitar este tema primero. De hecho, el deseo de Voldemort por la sangre de unicornio excede con creces tu imaginación. El hecho de que hayas podido detenerlo hoy ya es la mayor victoria. Sherlock frunció el ceño, en desacuerdo con Dumbledore. La sangre de unicornio solo puede prolongar su vida mientras lo carga con una maldición. La piedra filosofal es su objetivo fundamental. Eso es porque no sabes que la sangre de unicornio, además de alargar la vida, tiene otro efecto que poca gente conoce. Sherlock miró a Dumbledore con cierta sorpresa. Dumbledore dijo con calma. Eso es crear un cuerpo temporal maldito por magia oscura. Como si un rayo atravesara su mente, Sherlock instantáneamente conectó todas las pistas. Si ese fuera el caso, entonces la cosecha del encuentro de hoy con Voldemort sería mayor de lo imaginado. No es de extrañar que Quirrell, o más bien Voldemort, no bebiera la sangre después de matar al unicornio. Porque lo que necesitaba era que el unicornio viera cómo su propia vida se consumía poco a poco, impotente, para poder mantener el mayor resentimiento antes de su muerte. Hablando de eso, con la gran cantidad de lecturas de Sherlock, realmente había visto muchos escenarios similares. Por ejemplo, en las obras literarias de cierta misteriosa civilización antigua del Este, a los cultivadores malvados les gustaba utilizar este método para refinar artefactos mágicos. Como mago oscuro, Voldemort era incluso inferior a esos cultivadores malvados hasta cierto punto. Después de todo, según las descripciones de esas obras literarias, el número de personas que Voldemort había asesinado en su vida solo era igual al número de vidas que esos demonios masacraron en un solo día. Pero no fue un problema. Diferentes condiciones nacionales. En ese momento, Harry ya le había contado a Dumbledore todo lo que pasó esa noche. En este proceso, Sherlock no añadió nada. Porque descubrió que Harry tenía talento para la descripción y el resumen. El Voldemort actual ya está muy débil. A juzgar por sus acciones precipitadas y el desarrollo de la batalla de esta noche, su control sobre Quirrell no es tan perfecto como imaginaba, así que, después de escuchar las palabras de Harry, Dumbledore reflexionó un momento y dijo con voz suave. Espero que puedas derrotarlo de nuevo. ¿A mí? Harry parecía incrédulo. Señaló su nariz y no pudo evitar preguntar. Señor, solo soy un estudiante de primer año que ni siquiera ha aprendido algunos hechizos ofensivos. ¿Quiere que me encargue de Voldemort y Quirrell? Uno está influenciado por aquellos con quienes se relaciona. Si este mundo no tuviera a Sherlock, cuando Dumbledore le confió este asunto, podría haber pensado que era una persona de gran importancia.
Cargado con una misión especial y alimentado por el odio de sus padres, se habría apresurado a luchar contra Voldemort de frente incluso sin el estímulo de Dumbledore. Pero después de pasar tanto tiempo con Sherlock, Harry había desarrollado un cerebro. Ahora que Dumbledore quería usar los mismos viejos trucos para lidiar con él, naturalmente no funcionaría. Al escuchar la pregunta de Harry, Dumbledore se sorprendió un poco. Harry no debería ser este tipo de persona. Pero pronto comprendió dónde estaba el problema. Su mirada se volvió hacia Sherlock. Sherlock. Lo escuchaste en el estanque de novelas.